En este podcast os presento a Eva. Tiene hecha la cirugía SADIS, es la primera persona que conozco con esta cirugía. Tiene 49 años y le llevó más de 10 años tomar la difícil decisión de pasar por esta cirugía. Así que, sin más dilatarlo, damos paso al episodio número 7. ¡Comenzamos! Bueno, pues aquí estamos con Eva, nuestra Eva de Tenerife, que ahí fui yo de luna de miel, que bien me lo pasé esa temporadita. Eva es una chica, porque aquí todas somos chicas, es una chica que conocí hace tiempo ya, hace tiempo, al principio de mi operación, y fue la primera persona, increíblemente, con la que yo me abrí a contarle mi proceso y lo que yo sentía, porque yo los primeros meses estaba súper perdida, ¿no? Como yo decía, yo caminé sola porque no confiaba en mí y tenía miedo al fracaso y a todo eso, ¿no? Entonces, yo no sabía muy bien cuáles eran mis sentimientos. Y contigo, Eva, fue con la primera persona que yo empecé a hablar, empecé a abrirme, tú me empezaste a contar también y digo, jo. Y unos meses después, cuando rondaba por mi cabeza la historia de los podcasts, dije, joa, me encantaría tener a Eva en el podcast. Y fuiste la primera persona a la que yo se lo comenté, que Sí. pensaban hacer un podcast y que si tú participarías y tú, sí, sí, tú dale. Y yo, bueno, pues aquí tenemos a Eva. La voy a presentar, Eva. Eva está en Instagram como @EvitaNDCO, luego os lo dejaré por aquí escrito. Es de Tenerife, como digo, tiene 49 años, se operó en junio del 2022 con una obesidad mórbida y pasó por la operación, que es la primera que tratamos aquí en el podcast, que se llama SADIS. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos Contacté ya. contigo además porque vi una foto tuya con aquellas cosas que te pusieron en las piernas, no sé si te acordarás, Sí, me acuerdo. que a mí también me las habían puesto porque no había medias de compresión de mi talla. Sí. Y aquello me dejó tan mal las piernas que te pregunté porque necesitaba saber si también te había pasado igual que a mí. Me Lo pasé muy acuerdo. A mí me pusieron, eran como unas medias de compresión, pero con bien. una máquina, ¿no? Que se Sí, iba que se hinchando, inflaban y se desinflando. desinflaban. Era un coñazo porque intentabas dormir y eso te despertaba cada 2 por 3 porque te daba ahí el temblereque todo el rato. Y además yo estuve en la UCI todo el tiempo con eso puesto hasta que pasé a planta, lo tuve puesto y a mí lo que me pasó es que luego no recuperé la sensibilidad de las piernas en meses. A mí Yo lo eso me pasé lo muy, muy a mal. a mí me dejaste con eso impresionada y digo: "Dios Muy- mío, ¿cómo no puede recuperar?". Además, era como que te rozaba algo y te molestaba, Y era ¿no? horrible, horrible. Y de hecho, luego con el tiempo descubrí la presoterapia, que el otro día Laura decía Sí, nuestra que doc. ella estaba yendo a preso y le pregunté, que la preso para mí ha sido lo que me ha hecho recuperar la sensibilidad en las piernas. Estuve muchos meses. Un vascular además me dijo, no, no, tardarás bastante tiempo porque se te juntan dos cosas, que era el efecto de la obesidad, de cómo tenía las venas de las piernas por la obesidad, y al Ajá. mismo tiempo ese chisme que me habían puesto, que además en planta nadie sabía por qué, o sea, no era como muy conocido aquí. En planta me decían, pero no sé, no sé qué es esto, porque yo llegué a planta con las chismas esas puestas, ¿no? Y nadie me daba una explicación de por qué me lo habían puesto, fue como una cosa curiosa, fue curioso. Y lo primero que veo es a ti, con lo mismo, y te pregunté, pero ¿tienes sensibilidad a las piernas? ¿Cómo lo llevas? Y yo además me lancé diciendo, esto debe ser que en Nueva York lo usan, porque aquí nadie lo Sí. usa. Bueno, date cuenta que aquí el índice de obesidad es muy, muy grande y la mayoría de las personas que nos operamos, por lo menos el día que me operé yo, en la sala de espera, estas antes de entrar al quirófano, creo que éramos 5 o 6 personas y éramos todas muy grandes. Entonces yo creo que ya por defecto usan eso con todo el mundo. Usan eso. Sí, sí, Mi sí. caso era porque yo tengo historial de trombos, por la obesidad también, y Claro. no podía, y tenían que ponérmelo sí o sí, y no había medias de mi talla. Me pusieron un vendaje antes de la operación, pero al despertar se ve que el vendaje no era suficiente. Me lo Ajá. hicieron a la antigua, porque, bueno, antiguamente parece ser que se vendaban las piernas, y no, decidieron ponerme esos manguitos, y bueno, bien, la verdad Yo que bien con ellos, la verdad. Me los pusieron también eso en la UCI, luego en planta estuve, no sé, unas horas con ellos y luego me los quitaron y la verdad que nada. Yo cuando me lo contaste dije, ¿en serio? Y no luego pasé. vi por ahí un par de chicas más que les pasó también eso de no tener la sensibilidad en las piernas. Y me Era quedé, curioso. sí, me Mm, quedé, fíjate cuántas cosas nos vamos enterando. claro. Bueno, No, vamos a empezar por el principio, Eva, que nos vamos sí. ya del tema.
Vamos a empezar. Para mí ya sabes que es básico entender un poquito, tampoco hace falta que profundicemos si no quieres, eso ya lo decides tú, entender un poquito cómo ha sido nuestra historia con la obesidad, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar así un poquito cómo fue, un poquito tu historia y las patologías que llegaste a tener a causa de Va, de la obesidad, ¿no? a ver, yo siempre digo que la obesidad es la historia de mi vida. O sea, no es la historia que yo tengo con la obesidad, sino que la obesidad es la historia de mi vida, ¿no? Yo me recuerdo siempre gorda. Además, me gusta mucho más la palabra gorda que la palabra obesidad. Es que es Porque verdad, me encanta la somos gordas, palabra es gorda, objetivo, pero ¿no? nada, por las connotaciones negativas que tiene, porque tenemos que cambiar esa connotación negativa, ¿no? El día que cambiemos esa connotación, lo mismo, dejamos de sufrir una parte que se sufre, ¿no? Entonces, bueno, yo, Por eso mismo en mi libro yo le titulé así mismo, o sea, estoy gorda, porque es la realidad, es un mm, adjetivo calificativo, o sea, estoy gorda. Ya punto, está. no, no. Que además yo siempre decía, me acuerdo, desde que era muy pequeña, siempre decía, estoy gorda, no soy gorda. O sea, qué diferencia, ¿no? Entre el ser y el estar, ¿no? Totalmente, Soy gorda, totalmente. ya está, ¿no? Entonces, bueno, yo me recuerdo como una niña gorda, una adolescente gorda, una universitaria gorda, luego una madre gorda, con mi historia de la maternidad, y bueno, y sí, seguí escalando puestos en la gordura hasta que llegué a lo que llegué, ¿no? Hasta que aquello se convirtió en una auténtica pesadilla, ¿no? Pero siempre me recuerdo gorda, siempre me recuerdo muy gorda y siempre recuerdo que era, por un lado recuerdo la cantidad de, de connotaciones negativas que tenía de cara al entorno, ¿no? Y a la familia y al colegio y a lo que comentaba el otro día Laura, ¿no? Es que este me lo vi hace poquito, por eso lo tengo tan fresco. Mm, Era toda esa parte negativa y luego las propias limitaciones y luego también la cabezonería. Yo pienso que hay un momento en la adolescencia donde que te digan que eres gorda, sabes que estás gorda, ¿no? Sabes que la cosa tira para adelante y que tienes un problema metabólico. Y de repente te dicen, no, es que tienes que ser diferente, tienes que comer, cuidar todo lo que comes, en una edad muy complicada donde tu gente va a ir a comer comida basura porque es la que se puede pagar en la adolescencia, eh, eh, bueno, sin entender muy bien por qué tienes que ser diferente en un momento en el que no lo quieres ser. Yo que soy madre de una niña con celiaquía y que tiene que tener un control de su alimentación brutal, ¿no? Ahora lo veo, ¿no? Desde otra perspectiva. No, ha sido muy dura la adolescencia, ¿no? Con los niños que tienen dificultades con la alimentación. Yo siempre digo que nos falta, yo creo que tenemos un modelo educativo en cuanto a nutrición que no, y sobre todo en nuestra edad, ¿no? Los 80, finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Que nos pilló en aquella época donde no era como ahora, ¿no? Donde había mucha culpa, donde estabas gorda porque querías, bueno, pasaban todas aquellas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo me recuerdo siempre siendo gorda Ujú, y ahora soy una persona gorda que ha empezado a cuidarse y que ha bajado de peso. ujú. Pero yo digo que esa gordura habita en mí y va a habitar siempre, porque los estigmas están ahí, el dolor está ahí, y eso forma parte de nuestras características. O sea, Hacer, yo siempre digo, ¿no? Que sigo siendo una persona gorda y además reivindico serlo siempre, porque, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿qué pasa? ¿No? Va a claro, estar ahí. exactamente. Hoy por hoy es como eso, pues una persona que ha bajado de peso y que está intentando que los estigmas cicatricen, que las patologías mejoran y sobre todo que pueda reconciliarme con mi relación con el cuerpo, mi relación emocional con mi cuerpo, porque es de las cosas seguramente más dañadas, que más dañan, ¿no? Más te dañan, Y sí. más dolor, yo creo que ahí está ahí, ¿no? Y con Un poco respecto, porque, con dime. respecto a las patologías que comentas, ¿qué patologías llegaste a tener por culpa de la obesidad? Mira, a ver, lo primero fue una insuficiencia respiratoria, pero te estoy hablando con 18 años. A ver, yo realmente llego a los 16 años siendo la gordita de la familia. Ujú, En aquel momento un médico de familia, estamos hablando de 1980 y tantos, ya. un médico me pone un tratamiento de pastillas que me iban a resolver la vida
y me iban a hacer bajar de peso, que terminaron siendo anfetaminas, las típicas de la época que estaban muy de moda, que bajabas muchísimo de peso. Yo en aquel momento bajé a 60 kilos, estaba monísima yo, por cierto, en Pero 4 las meses. consecuencias, ¿no? Horrible, o sea, porque yo bajé a 60 kilos y en 4 meses después, cuando ya se dieron cuenta de que los ojos me hacían chispitas, que la niña no dormía, cuando era una niña que dormía perfectamente, que tenía una vida muy normalizada, cuando ya se dieron cuenta de que ya me estaba afectando el carácter, que no podía dormir, etcétera, me quitaron el tratamiento y claro, yo subí a 120 kilos en 4 meses. El Ah, efecto rebote fue brutal. Y a partir de ese momento, yo nunca bajé de 120 kilos. O sea, yo a partir de ahí, jamás y nunca, ¿no? Entonces, bueno, ya después subí, pero nunca bajé. mm, Entonces, a partir de ahí empecé con la insuficiencia respiratoria, me tienen que ingresar, además muy mal, o sea, con historia bastante gorda, y al poco tiempo debuto como diabética. Y te oh, estoy hablando con 20 años, ¿vale? Entonces, ahí es verdad que yo rechazo mi diabetes inicialmente, o sea, yo creo que, bueno, fue una historia de, yo rechacé ese diagnóstico, yo no quería creerme aquello, primero fue una prediabetes, lo típico, ¿no? Y yo, bueno, pasé del tema y reconozco que ahí no me cuidé lo suficiente, ni entendí suficientemente lo que me estaba pasando. Em, y bueno, ya cuando unos meses antes de quedarme embarazada, que yo ya tenía ya un sobrepeso muy importante, me quedé embarazada de forma espontánea porque en ginecología me plantearon que con mi sobrepeso no era recomendable. O sea, en principio parecía que no podía tener hijos porque no ovulaba, tal, no sé qué. Y aparte ellos no querían tampoco que, o sea, desaconsejaban el tratamiento de fertilidad por mi obesidad. Y en medio de todo aquello, con aquel diagnóstico de va a ser totalmente imposible que seas madre, de manera espontánea me quedé embarazada. Y bueno, me enteré con 4 meses y medio, casi 5 meses de que estaba embarazada, porque claro, yo no podía y encima como estaba gorda, pues aquello yo iba engordando y pues todos pensábamos que lo que estaba era engordando y en realidad era que una María se había instalado en mí, aquello fue un número. en ti. Entonces, realmente unos meses antes de la operación fue cuando ya empecé a medicarme para la diabetes. Perdón, de la operación, qué bonita, del embarazo. Del Unos embarazo. meses ahí ya fue cuando ya empiezo a medicarme para la diabetes, ya tenía hipertensión y de hecho cuando nos enteramos de que estaba embarazada ya tenía preeclampsia, el embarazo fue para mí, siempre digo lo mismo, ¿no? La enfermedad más larga que he tenido, aparte de la obesidad, ha sido el embarazo porque realmente, claro, pasamos de no vas a ser madre, que yo ya lo tenía ya como muy asumido y muy trabajado, a estás embarazada con una cabeza, 2 piernas, 2 brazos, o sea que yo venía de camino y había que luchar muy mucho para que aquello llegase a término porque realmente los condicionantes que yo tenía eran como bastante complicados. Luego era lo de hay que intentar parir porque la cesárea en ti con tu obesidad, siempre la palabra obesidad estaba por todos Sí, los siempre lados. estaba por ahí, sí. Buah. Siempre era como, te va a pasar algo terrible por culpa de tu obesidad, ¿no? Pero bueno, la realidad es que la cría nació porque le dio la gana a ella, siempre le digo lo mismo. Eh, Viniste porque quisiste, mija, porque yo qué quieres que te diga. No te pude poner las cosas más difíciles porque era imposible. Y tuve un postoperatorio estupendo, la verdad. Parí muy bien. Parí no parí. Fue una cesárea finalmente. Y la cesárea muy bien, cicatricé muy bien, no hubo ningún problema. Yo me imagino que estaba tan pendiente también de mi maternidad en aquel momento que todo lo demás como que bien, ¿no? Ya. Entonces, bueno, ahí ya tenía, o sea, el embarazo sí tuve preeclampsia, que fue lo más complicado, estuve encamada muchísimo tiempo porque en cuanto me movía me subía la tensión, bueno, fatal. Y bueno, estuve muchos años medicada con el tema de la diabetes, a veces un poco más controlada, a veces menos controlada, pero sí, diabetes, hipertensión. Tuve un trombo en un ojo que casi me quedó ciega, bueno, una movida también con eso, y la insuficiencia respiratoria. Yo tenía así como un completito. Y cuándo empieza a pasar por tu cabeza el hecho de hacerte una cirugía bariátrica? Justo después del nacimiento de la niña tiene ahora 20 años. Y Ajá. justo después de nacer María, me lo propone un endocrino. Y en aquel momento, yo recuerdo que María era bebé, era un bebé. María nace también con una enfermedad, bueno, todo el tema de la celiaquía, pues a los 18 meses es cuando nos damos cuenta, pero tenía un tumor, bueno, María estaba enferma y ahí es cuando me proponen el tema de la intervención y ahí yo no era el momento, o sea, el momento era el de María porque estaba enferma y estábamos como estábamos y bueno, era complicado, ¿no? Pero ya ahí empieza a rondar.
la La idea. idea de... Sí, hay un endocrino que sí me plantea, Eva, no vas a hacerlo, no vas a poder hacerlo por ti sola. Y ahí es cuando empieza un poco a aparecer la idea, ¿no? De operarme. Muy muerta de miedo, Silvia. O sea, yo, para mí, la sensación de más terror, pero era sobre todo porque yo veía al bebé, era una niña muy chiquitita, enferma, con un problema muy grande. Fíjate cómo las cosas de la vida, ¿no? Yo, cuando María nace, yo le digo a la pediatra que yo voy a cumplir a rajatabla con todo el plan de alimentación que me den, siendo consciente de que la niña tiene una madre obesa, ¿vale? Para mí era muy importante porque una sensación que yo tenía, y esto es una sensación, pero que, bueno, me parece importante decirlo, era que una madre obesa no va a saber alimentar a sus hijos porque es obesa. Entonces, como siempre tenemos esa culpa encima, entonces yo hablo con la pediatra y le digo, necesito, por favor, que me marques muy mucho los tiempos. Todo eso sin María estar enferma. Cuando María introducimos gluten, María empieza a vomitar isofacto. Por mi trabajo yo atendía a muchos niños bueno, con niños trisómicos, que normalmente, bueno, hay muchos niños trisómicos que tienen celiaquía y conocía perfectamente la enfermedad. Y yo planteo que la niña puede ser celíaca porque coincidió con cuando empieza. Y en aquel momento hay muchos médicos que piensan que la niña lo que tenía una madre obsesionada con el tema de la alimentación. O sea, era todo lo contrario. O sea, la gorda no podía alimentar bien a la niña y luego la gorda estaba obsesionada con la alimentación y estaba haciendo qué. Ahí fue cuando la primera vez que empecé con un psicólogo, porque realmente yo me creo que tengo un problema con respecto a la alimentación y que además le estoy generando a la niña ansiedad a la hora de darle de comer, porque yo me creo lo que me dicen y todo lo demás, hasta que di con un médico maravilloso que la vio, nada más verla, pero además nada más verla me dijo, a ver, hay una enfermedad, no sé si la conocerás, que se llama celiaquía. Yo lloré ese día, no paraba de llorar y me decía, es que la niña es de libro, o sea, la estoy mirando y yo diría que esta niña, pero vamos, le vamos a hacer las pruebas y vamos a ver. Y bueno, en 15 días teníamos el diagnóstico y era una celíaca de libro, con un Wow. tumor en la barriga, una movida, pero bueno. Y, y ahí con toda esa movida, pues el tema de la operación no cabía, pero sí es verdad que como siempre, porque bueno, luego María es celíaca y entonces hay un momento que yo dejo de ir a las consultas de digestivo de María porque siempre que iba me peleaban porque la niña no comía mucha fibra, no comía mucha verdura y siempre era como, yo siempre me sentía, ¿no? Como que, claro, es que con la madre que tiene, ¿cómo va a alimentarse bien la niña, ¿no? Era un tema y siempre digo lo mismo, si de algo me siento orgullosa en mi vida, es de haber criado una niña celíaca con una conciencia maravillosa, con un control de su alimentación. O sea, nunca ha hecho una transgresión, la he acompañado en todos los momentos más duros, que en esos momentos de la adolescencia, en esos momentos donde se ha cuestionado muchísimo el por qué yo, por qué me pasa esto, porque bueno, hay momentos duros en la celiaquía, Por supuesto. y la verdad es que creo que lo he hecho muy bien, pese a que era una gorda. O sea, siempre lo pienso, que me siento muy orgullosa, pero ha sido una lucha con el sistema, con los profesionales que la atendían a ella y me atendían a mí, con el entorno, siempre fue una lucha, ¿no? De demostrar que, bueno, que yo tenía una parte de no cuidar de mí porque estaba cuidando de otras personas. Yo creo que eso es algo que nos pasa muchísimo a las personas gordas. Muchas veces es porque cuidamos más de lo que nos cuidamos a nosotros mismos. Y luego porque tenemos una genética, señores, una genética que es nuestra, que está ahí, que forma parte de nuestra vida y que no tenemos culpa de eso. Yo recuerdo que empezaron a hablarme de la poliquistosis ovárica que tenía, la resistencia a la insulina. Eran conceptos súper abstractos, muy médicos que yo no entendía, que yo veía que quizás me quitaban un poco de culpa, pero estaba ya tan metida dentro de la movida de la culpa, Ya. ¿no? Eres gorda porque quieres, que todo aquello a mí me resultaba como extraño. Ahora mi hija, que ahora sí que, siéndosela ella acá, pues bueno, está pasadita ella también con el tema del peso y tal. Tiene una ginecóloga maravillosa que la sienta, le explica, ella lo entiende perfectamente, ella cuida muchísimo su alimentación, hace mucho deporte, también, hombre, me imagino que la experiencia, ¿no? De haber vivido conmigo, pero hoy por hoy yo creo que la medicina también ha avanzado muchísimo, afortunadamente. Adiós, gracias a Dios. Oye, y entonces, después, bueno, tu hija ya se va recuperando el diagnóstico, Mm. ya se va poniendo cada cosita en su sitio y tú sigues engordando, Sí, sigues con la obesidad y en el ¿cuándo?
Yo digo por primera vez que me quiero operar. Y empiezo bueno, en aquel momento en mi hospital no había programa de bariátrica, sino que bueno, se coordinaban entre ellos, te mandaban a cirugía, me mandaron a cirugía, me atendieron por primera vez en cirugía, y me mandaron por primera vez a psiquiatría para el informe psiquiátrico, el OK, ¿no? Los OK que digo yo, ¿no? El de psiquiatría, el de tal, 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 tal. Empiezo, bueno, me proponen la cirugía, yo digo que sí, pero yo estaba muy muerta de miedo y pasó algo. Se perdió mi expediente en el hospital y yo entendí que aquello era una señal. No me preguntes por qué, pero yo, para mí, o sea, yo podía haber luchado por aquello y haber dicho, a ver, que señores, que estoy aquí y ya está, y aquello Claro. se una tontería lo que pasó, ¿vale? Sí, Pero yo pensé, oh, no, 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 esto es una señal, yo esto no, 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 y me negué a la cirugía bariátrica, pero me negué hasta el punto de que no podía pasar por el hospital sin que me diese una crisis de ansiedad. No wow. podía entrar al hospital, o sea, no podía acercarme al hospital, o sea, era horrible. Entonces, la psicóloga del hospital que lleva trastornos alimenticios me propone en aquel momento paralizar el proceso de la cirugía, pero no dejar, claro, o sea, es que me daba ansiedades, o sea, no podía, o sea, ya no podía ir a una urgencia de, señores, tengo un dolor de cabeza o una gripe, yo qué sé, o me corté una mano, o sea, es que no podía pasar por el hospital. Entonces ella me propone empezar a trabajar conmigo desde allí y que cuando yo estuviese ya segura, si llegaba a estarlo en algún momento de mi vida, pues que volvíamos a iniciar otra vez el proceso. ¿Pero Eso fue en por qué? el ¿Pero por qué? ¿A qué le tenías tanto miedo? ¿O a la qué es muerte. a Yo la tenía muerte? miedo a morir en la intervención. O sea, mi terror era morir en la intervención. Y Vale. además estaba convencida de que me iba a morir en la intervención. O sea, era un convencimiento. Yo vivía pensando, y claro, ahora que lo veo con perspectiva, me A todo estaba muriendo. pasado, ¿no? El que a todo pasado, todo lo vemos, ¿no? Pero realmente yo ya me estaba muriendo. O sea, me estaba muriendo porque, claro, mi involución era muy grande. Entonces, es curioso, ¿no? Porque me aterrorizaba algo que ya me estaba pasando. Eh, el, Déjame, entre- déjame contarte una cosita. Es que estás hablando y estoy sintiendo lo mismo que sentí cuando te conocí virtualmente. Es que me siento tan identificada contigo. Cuando yo escribí el libro, claro, me tocó escribir el episodio más difícil para mí de todos, que es el capítulo que es mi historia con la obesidad, ¿no? Tener que enfrentarte a todo lo que pensabas, lo que sentías, ¿no? Lo que sentiste. Entonces lo que pasaba es que, claro, yo cuando tuve que poner por escrito qué es lo que yo pensaba de la cirugía bariátrica, ¿no? Y yo pensaba todo en plan negativo, ¿no? Que no ibas a poder comer normal después, que ibas a sentir ahí algo chungo en el estómago cada vez que comieras, que no ibas a poder hacer vida social, o sea, yo pensaba todo lo que no es, ¿no? Y claro, y yo decía siempre, es que la cirugía bariátrica solo es para en el caso de que te estés muriendo. Y ahí, cuando yo escribí eso, me di cuenta, y luego me lo dije a mí misma, digo, sin yo darme cuenta que a mí ya me estaba pasando eso, ¿no? claro, Ya me estaba pasando. O sea, que esto es lo mismo que claro. estás Es diciendo que tú. sí, al final era exactamente esa la situación. Pero en aquel momento yo nunca lo vi, ¿eh? O sea, yo tengo miedo a la muerte. Entonces, pasa el tiempo, yo voy empeorando muchísimo, pero muchísimo. Nunca llegué a bajar, nunca jamás, o sea, no llegué a bajar ni un gramo, o sea, siempre subía, Cuando dices eso es que has estado a dieta siempre, ¿no? siempre, toda mi vida. Siempre. Y ha habido momentos más de no poder, a ver, de no poder hacer dieta porque me saturaba el tema, y momentos donde, a ver, yo siempre, el otro día una prima, este año en Navidad, probé el turrón. Y dije, hacía 15 años que yo no comía turrón y me dijo, no, sí, a ver, seguro que en algún momento comiste un trocito de turrón y jamás comí turrón. ¿Cómo no vas a comer turrón, Eva? Un trocito, ¿lo comiste alguna vez? En 15 años yo jamás he comido turrón, porque comer turrón, que era algo como muy dulce, era como pecado mortal, triple salto mortal en una piscina donde no había agua, o sea, esa era mi vida normalmente. Luego hacía cosas terribles, ¿no? Con el tema de la combinación de alimentos y tal, evidentemente. Evidentemente. Pero hubieron muchas cosas que yo no comí jamás, o sea, que no podía comer ni mirar, porque aquello era prohibidísimo, ¿no? Esa es mi realidad toda mi vida con el tema de la comida, ¿no?
Que ahí también pienso que nos falta muchísima historia educativa con el tema de la Por alimentación. ayudar. Mm, Entonces, bueno, del 2008 que pasa aquello, bueno, además lo tengo claro porque dejé de fumar por aquella intervención. Y en aquel momento, bueno, primero es verdad que ahí por primera vez tomo conciencia de que tengo un TCA, un trastorno alimenticio, y de la necesidad de empezar a trabajarme sobre ello. El psiquiatra sí valora que como el proceso iba a ser largo, que ellos me daban el ok si dejaba de fumar, que dejé de fumar además de una forma muy graciosa, porque dejé de fumar para la operación, para operarme, pero después tardé como 15 años en operarme, o sea que aquello tampoco tuvo mucho sentido, pero bueno, pero dejé de fumar, que era lo importante, y maravilloso además. Y además yo fumaba muchísimo, además, pero muchísimo. Y bueno, empecé a trabajarme el TCA, y muy bien, la verdad, y empecé a trabajarme a nivel psicológico, ¿vale? Empecé a ujú, trabajarme a nivel mental, qué significaba para mí la obesidad, convivir con mi sobrepeso, y también el tema del TCA, ¿no? De dónde venía, empecé a trabajarme mi relación pues con mi familia, con la alimentación, con la comida, etcétera, y fueron unos años hasta el 2014, que fallece mi padre, de un trabajo muy personal, y a partir del 2014, a raíz de que fallece mi padre, siendo una persona con una obesidad bastante importante y muere por sus patologías derivadas de la obesidad, ujú, ahí fue cuando realmente yo me doy cuenta de dos cosas. La primera, yo no quería morir como él, la muerte de mi padre fue muy dura y su vida final fue muy dura. Y también yo, que soy plenamente consciente de lo que supone tener un desgaste físico derivado, ¿no? Pues eso, de la diabetes y todo por la obesidad, decidí que no le quería hacer lo mismo a mi hija. Yo no quería que mi hija viviese lo que yo había vivido. Entonces, ahí fue cuando realmente yo empiezo a picar, ¿no? Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, ujú, y ya empiezo a darle como mucha forma al tema. Entonces fue como en el 2014. Es verdad que siempre pasaban cosas alrededor, ¿no? Pues la crisis del 2008 de no sé qué, mi marido se queda desempleado, no sé. Siempre pasaban como cosas, ¿no? Yo tenía dos trabajos, pasaba mucho tiempo sentada, trabajaba por las mañanas en un trabajo, por la tarde en otro, y en los dos era de estar muy sentada mucho tiempo, ¿no? Entonces ujú, ahí es cuando realmente empeoro todavía más, pero al mismo tiempo que empeoraba físicamente, empieza mi recuperación también mental, ¿no? De realmente esto lo tengo que cambiar y esto tiene que cambiar de alguna manera. Y mm, fue a partir del 2014. Y llega el confinamiento. Y cuando llega el COVID para mí, yo siempre digo que el COVID es dos cosas. Es una oportunidad y una amenaza al mismo tiempo. Es un DAFO en toda regla. Realmente para mí el COVID dentro del COVID pasan dos cosas importantes. Una es que me da mucho más miedo, ¿no? O sea, ya resulta que la intervención quirúrgica no era lo que me podía matar un bicho, ¿no? Porque hubo un tiempo en el que todas las noticias que salían en televisión hacían referencia o a gente mayor o a gente gorda. Y me acuerdo de la noticia de una chica de Madrid, y yo creo, y de verdad, o sea, esa pobre chica no tiene, bueno, claro, o sea, esa pobre chica que fallece en medio del COVID, pero la noticia realmente que dan es que no se pudo bajar en el ascensor a la muchacha porque tenía un problema de obesidad muy importante. Y dan la noticia tal cual, ¿no? Y yo ahí pienso, tengo que poner solución a esto, porque realmente me sentí muy identificada con esa chica, ¿no? Yo ya estaba ya prácticamente unos problemas de movilidad muy grandes, ya me habían hecho una adaptación de puesto de trabajo, para mí fue muy duro el no poder estar con mi profesión. Trabajando directamente a pie de calle, yo me tuve que confinar en casa por mi diabetes, por mi obesidad, porque no se sabía qué podía pasarnos, ¿no? Y había ese miedo, y entonces para mí fue muy duro no estar a pie de calle, no poder estar trabajando en presencial. Toda esa parte para mí, ¿no? Era como, y además era por esa limitación del peso, de la obesidad, de la diabetes. Bueno, lo pasé muy mal para mí aquello, y de verdad que fue muy bonito, ¿no? Lo que salió de aquello a nivel laboral, ¿no? Yo, por mi trabajo, yo creo que lo que hicimos, ¿no? Un trabajo muy coordinado, muy bonito, ¿no? Lo que se pudo hacer entre la gente que estaba
allí, ¿no? Que no sabíamos, ¿no? Que se estaba jugando la vida. Y los que estábamos en casa, que éramos muy pocos los que nos dijeron que teníamos que quedarnos en casa, ¿no? El trabajo que se hizo fue muy bonito. Por un lado, estaba esa amenaza, que para mí de repente el miedo ya era otro miedo, ya no era el miedo a la intervención quirúrgica, era el miedo a un virus que en aquel momento se llamaba COVID, pero de repente una gripe también podía tener el mismo efecto, ¿no? En la obesidad. Entonces, como tomar conciencia de eso, ¿no? De que yo ya me estaba muriendo antes de... Pero luego también fue una gran oportunidad porque por primera vez en mi vida estaba en casa y planificaba todas mis comidas y organizaba las comidas. Como no había comida, porque solo podíamos ir a comprar una vez por semana, pues planificábamos todo y lo escribíamos y decíamos, bueno, hoy, esta semana vamos a comer hoy esto, mañana esto, y yo bajo de peso en el confinamiento. Empiezo a bajar de peso y empiezo a tener unas glucemias bastante más controladas. Y entonces ahí es cuando también tomo conciencia de que haciendo determinadas cosas como cuidarme, me sentía también mucho mejor a nivel de salud, ¿no? Entonces, como que todo tenía como mucho sentido para mí, ¿no? El tema de la operación de repente empieza a tener sentido, ¿no? Es verdad que justo cuando termina el confinamiento, que yo estaba tenía mucho miedo a incorporarme a la vida, pero no por nada, sino porque había estado tan feliz y tan cómoda pudiendo cuidarme por primera vez en mi vida, Ujú. que me daba mucho miedo el volver otra vez a lo otro. Lo otro me parecía horrible. Entonces, era como, me dio mucho miedo volver a la vida, lo pasé muy mal. Pero bueno, ahí empieza todo de nuevo y yo empiezo a empeorar otra vez en cuanto empieza todo de nuevo. Empiezo a sentirme mal, empiezan a dolerme mucho las piernas. Hay una parte que es, bueno, porque seguimos planificando las comidas, o sea, eso lo incorporamos a nuestras vidas, ¿no? Pero sí es verdad que cuando empiezo a caminar es cuando me doy cuenta de cómo tengo las articulaciones, cómo me está afectando a nivel óseo el tema de la obesidad, ¿no? Y ahí el dolor empezó a ser insufrible, pero insufrible, o sea, lo empecé a pasar muy mal. En aquellos paseos del principio, de poder salir y caminar no sé cuántos minutos, yo intentaba por todos los medios, pero el dolor era espantoso. Y ahí fue cuando hablé con la psicóloga en una de las sesiones online y le dije, ya está, ya estoy preparada, ya me voy a operar, yo necesito cambiar mi vida. Y tomo la decisión de operarme y tomo la decisión de empezar el proceso, ¿no? Tú en tantos años que llevaste, ¿no? Desde el 2004 que empezó la primera vez que te surgió ahí en la cabeza el tema hasta estábamos en el 2020. Tú ya sabías lo que era la cirugía bariátrica, ya habías buscado información, pero claro, desde el 2004 que empezaste a buscar información hasta el 2020 la cirugía Uf, bariátrica ha cambiado muchísimo. ¿Tú ya muchísimo. sabías de qué iba actualmente, cómo era, cómo no era? ¿Tú ya sabías? Tenía información, conocía gente operada, pero y tenía algo de información, pero yo siempre he sido muy prudente con lo de buscar información. Cuando la he necesitado, le he preguntado a los especialistas directamente. Y hay un momento en donde yo veo la operación como una herramienta, pero yo no quiero saber nada de la operación. Nada. O sea, yo no quiero informarme de cómo va a ser el tema. Yo, a ver, esta es la parte como la que más impresiona cuando la cuento, ¿no? Yo hay un momento que no quiero seguir viviendo de aquella manera. Entonces, a mí me daba tan igual todo. La operación era la única herramienta que tenía. Y me daba igual vivir o morir. O sea, no me importaba morir. O sea, yo paso de me aterroriza la intervención a no puedo seguir viviendo de esta forma. Entonces, cuando ya digo me quiero operar, o sea, es cuando menos me he informado. O sea, cuando menos información he buscado. No tenía necesidad de buscar ningún tipo de información. Y es cuando más serenamente he vivido el proceso también. Entonces, es verdad que me derivaron a cirugía, me tocó una cirujana que dijo no inicialmente, me volvieron otra vez a mandar a endocrino por cómo tienen ellos el procedimiento. Y a los meses me volvieron a mandar a cirugía otra vez porque yo estaba muy empecinada en sí, es mi momento, este es mi momento, yo en este momento de mi vida sé que lo puedo hacer ¿Pero por y qué ya te me toca, dijeron que no? bueno, en la primera intervención la cirujana y yo tuvimos así como un desencuentro Vale, vale, de comunicación, o sea, fue como una vale. historia, porque, a ver, yo también pienso que yo venía con una trayectoria de muchas resistencias a todo y entonces
Igual yo en aquel momento tampoco, no hice mucho tampoco por Estabas llegar a la con- cirujana. La cirujana tampoco hizo nada por llegar a mí, pero yo ya. también colaboré en aquella historia. La segunda vez me toca el cirujano que me atendió en el 2008. Wow. Y cuando lo vi, lloré de emoción y dije, sí, eres tú la persona. Y de verdad, él que es una persona así, es cirujano, ¿no? Está allí en aquel lado de la mesa, pero sí es verdad que un día que me preguntó, ¿por qué confías? ¿Por qué confías en mí? Y le dije, no lo sé, no tengo ni idea, pero sé que tú me vas a operar. Es lo único que sé. O sea, hubo como una conexión que realmente no puedo explicar la conexión. De hecho, él a veces decía cosas y estaba allí alguna de su equipo, alguna cirujana, y muchas veces le tenía que decir, espera, y porque me veía la cara desencajada, ¿no? Y entonces me decía, a ver, mira, y ella como que era como mucho más serena, a la hora más dulce a la hora de explicar, ¿no? Es verdad que quien me acompaña en aquel momento es mi hija, ella me acompaña a muchas consultas porque Alberto estaba dando clase en otra isla y era como complicado y María la pobre, yo sí que pienso que fíjate, yo que hice esto para no hacerle pasar, porque yo pasé con mi padre, la pobrecita se comió un marronazo, o sea, porque mientras que yo sí que hubo un momento que, porque él me preguntó, o sea, vamos, te vamos a hacer una técnica mixta que se llama SADI. ¿Quieres saber de qué va la técnica? Y yo le dije, no. Y claro, yo le dije, va a servir de algo que yo sepa de qué va la técnica? O sea, yo voy a estar despierta y te voy a decir, corta por aquí o mejor esto, cóseme por allí porque creo, no, yo voy a estar dormida, tú vas a hacer tu trabajo, lo vas a hacer estupendamente bien, pueden pasar mil cosas durante la intervención, pero realmente a mí, ¿qué me aporta que tú me cuentes? Luego me arrepentí, porque me pasaron cosas después en el post. Yo decía, ¿esto es normal? ¿Esto pasa? ¿Esto qué es? Y bueno, y porque conozco a alguien que tiene también un SADIS y le he ido preguntando, ¿no? Pero al principio yo dije, digo, pero ¿cómo no le pregunté yo a este hombre todo lo que le tendría que haber preguntado? Pero Bueno, porque en ese María sí, momento era lo mejor, en ese momento era lo mejor y yo punto. no Ya quería está. saber nada. Sin Claro. embargo, María sí pregunta, sí que le pregunta, sí que le dice, sí que dice, quiero saber, es mi madre y quiero saber. Y Ujú. ella sí que se sienta con él y le hace todas las preguntas. Y una niña de 18 años lo que recibe es, mi madre puede morir el día Claro. de la intervención. Y ella, un año después, cuando cumplí mi primer baricumple, ahí es cuando se sienta y me dice, yo lo pasé muy mal, mami, porque había fecha de caducidad. De hecho, ella se pasa muchos meses grabándome por lo que pueda pasar, porque yo no tengo fotos, nunca me sacaba fotos, yo nunca me miraba al espejo, en casa no habían espejos, en la última etapa sobre todo, en la peor etapa, yo no me miraba, yo no, el único espejo que tenemos en mi casa es el del ascensor del edificio, o sea, mi hija iba al ascensor a mirarse porque yo no quería espejos en casa. Y yo no me sacaba fotos nunca, de hecho yo tengo muy pocas fotos. Y luego me entero de que en las últimas semanas previas a la operación, ella me estuvo grabando, porque me decía, necesitaba tenerte, porque no sabía lo que iba a pasar. No sabíamos qué iba a pasar, porque ya mi peso era tan alto, sí, es muy duro, sí, sí, fue muy duro y es una campeona. Yo creo que en todo esto la única campeona que hay es mi hija María. O sea, es la niña que lo ha vivido todo. Wow, es una campeona. Estuvo en todo momento, me acompañó en todo momento con una serenidad, no dijo nada, no habló con nadie. Yo este año, cuando me lo contó todo, yo le decía, de hecho ahora que estamos con el tema de la reconstructiva, el padre me decía, no la quiero volver a hacer pasar por esto, o sea, no quiero que sea ella la que esté sola cuando haya que preguntarle a un médico, porque demostró una madurez, Wow. una sensatez, eh, cómo lo vivió, ¿no? Y me hizo un vídeo tan bonito, con como una cosa que me contó es que cuando yo ingreso, ella de repente piensa que puede pasar algo, ¿no? Y entonces entra en el hospital, mira a su padre y entonces ella decide que ahí tiene que empezar a haber un cambio en nuestras vidas, en el de ella y en el del padre también. Entonces era como, yo me planteé que iba a tener otro tipo de relación también con mi padre, porque todo cambiaba de una manera radical todo. Si yo no estaba o si yo estaba, también iba a cambiar, ¿no? Ujú. Entonces hace un vídeo donde al principio lo que me muestra es lo que ella ve, lo que ella siente,
en los momentos en los que yo no estoy porque estoy dentro, ocupándome de mí realmente por primera vez, ¿no? Y no de ella, ¿no? Y cómo es el amanecer, cómo es el sol, cómo es las piedras del suelo mientras va caminando por el hospital, cómo son los carteles del hospital. Y ella me hace un vídeo, ¿no? Y me lo relata todo y es, de verdad que es muy emocionante. Es una niña muy especial, mi hija. Yo creo que en ese sentido es la gran campeona de este proceso, ¿no? Y la gran valiente en este proceso. Una valiente jamás me dijo, tengo miedo, porque si ella hubiese dicho, tengo miedo, no quiero perderte, yo no me opero. O sea, muy probablemente, ¿no? Pero ella sabía que tenía que pasar, el motivo, entendía perfectamente el porqué y bueno, pues bien, hoy por hoy Puede estamos ahí las dos. decir- Se puede decir casi que estábamos como en el tiempo de descuento de esta vida, ¿no? Que o hacíamos Sí, algo o el y ese desenlace. descuento, sí, porque realmente es que los últimos meses fueron muy duros. Es que yo estaba prácticamente encamada. Yo no podía moverme, o sea, era entre el dolor físico y el sobrepeso que tenía, era, entonces, realmente hay una anécdota así, que no, de anécdota no tiene nada. En el momento en que yo llego a quirófano, yo estaba muy tranquila ese día, o sea, todo el miedo, yo estaba sorprendida de lo tranquila que estaba, ¿no? O sea, yo me empiezo a preparar de madrugada, ¿no? Como a las 4 de la mañana me levanto, me ducho, no sé qué, porque me habían dicho tal. Ya me habían dicho que el quirófano estaba exclusivamente para mí, no iban a haber más intervenciones ese día. Entonces eso te daba que pensar, ¿no? Decías, uy, si esto es así, ¿no? Y han cerrado un quirófano que solo va a operarme a mí hoy, es porque esto puede ser algo gordo, ¿no? Lo que están haciendo, ¿no? Pues, bastante gordo era. Entonces yo me empiezo a preparar, yo soy alérgica al betadine, al yodo en sangre, entonces me dijeron que tenía que bañarme con clorexidina, no sé qué, no sé cuánto, y era como todo un proceso y tal, y me bajan a quirófano, ¿no? Al mismo quirófano donde yo no había podido entrar a operarme un túnel carpiano porque me dio una crisis de ansiedad pensando que algún día me iba a operar allí y me iba a morir, fíjate. Y ese día yo estaba allí, estaba estupenda. Y me atendió una anestesista que no era la que me había hecho la valoración. Y aquella mujer se quedó mirándome desencajada y dijo, ¿cómo? ¿Que te vas a qué? Y recuerdo que me señaló de arriba abajo, yo estaba acostada, y dijo, ¿ustedes han visto esto? Uf. Y la enfermera me acariciaba la cabeza y la enfermera le decía, doctora, por favor, pero la enfermera estaba desencajada porque me estaba mirando. Y yo le dije a la enfermera, por fin, ¿le puedes decir que no se preocupe, que si me muero es voluntario, que no tiene nada que ver con ella, Qué que realmente fuerte. yo estoy aquí porque voluntariamente quiero estar aquí y que no pasa nada? Y que para mí, si me muero, bueno, dije algo que era una brutalidad, pero no lo voy a repetir porque fue un poco, o sea, me pasé bastante. Bueno, te Pero pasaste, sí le pero dije, bueno. y me acuerdo que la enfermera me acariciaba la cara y le decía, doctora, por favor, y creo que dijo, hay cosas que no se deben hablar delante de, de los pacientes. Procedemos a dormirla y le dije, por favor, dile que me duerma. Y me dijo, ¿dónde vas a ir? Y le dije, al Hierro. Me voy a ir al Pozo de la Salud, al Hierro. Porque si me voy a morir, quiero morirme en el Hierro. No soy herreña, soy de aquí, o sea, soy palmera, soy de otra isla, ¿no? Pero hay un sitio en el Hierro que me vuelve loca, que se llama el Pozo de la Salud. Y me acuerdo que me decía, te vas a ir al Hierro. Y entonces ellas empezaron a intentar mejorar, porque yo siempre le decía, una amiga mía enfermera me decía, entra en el quirófano con serenidad, duérmete con serenidad. Y yo estaba como tan convencida de que también aquella médica ya me tenía harta. Cuando aquello acaba, me durmió. Quien me dice que todavía se ha ido bien fue ese anestesista. Y yo pensé, bueno, lo primero que pensé es, Dios, tengo a 6 hombres moviéndome. Claro, luego me di cuenta de que yo pesaba lo que pesaba y necesité 6 hombres para poderme mover. Pero en aquel momento yo me sentí una diosa porque yo tenía 6 tíos allí. Yo abrí el ojo y vi a 6 hombres a mi alrededor moviéndome. Y yo dije, oh, qué momentazo. Y lo siguiente es ella diciéndome, ha salido todo bien. Y yo pensé, debe haber salido de la hostia porque esta que me dijo poco menos que me iba a morir, si me está, y yo le decía, repítemelo, repítelo tú, pero tú, repítelo, lo único que después me quedé dormida otra vez, pero yo le decía, repítemelo. Y bueno, vi algo de lo que hablábamos antes. A partir de ese momento yo estoy celebrando la vida, desde ese instante. Yo no he parado de celebrar la vida. Desde el momento en el que esa anestesista me dice, ha ido todo bien. O sea, no me importó el cirujano que me lo explicó, que todo había ido bien. No me importó lo bien que me trataron en la UCI. Me trataron tan bien, me mimaron tanto aquellos 2 días. No me importó nada de lo que dijo toda aquella gente, que me encantó. Pero yo celebro la vida desde que esa anestesista me dijo, ha ido todo bien.
O sea, es el mejor momento, o sea, ni el nacimiento de mi hija, te lo puedo asegurar, ¿eh? Era como, pero de verdad, porque era como, me acaban de dar un pase para otra fase de mi vida y estoy celebrando la vida desde ese día, ¿eh? Pero celebrándola, con todo Guau. lo malo que ha tenido mi intervención, con todas las complicaciones que han habido y con todos los malos Vamos a ir historias. ahora, pero antes de seguir, Eva, me parece increíble. La cirugía SADIS, yo digo, bueno, no voy a buscar mucha información que me lo explique ella directamente, pero bueno, ya veo que poco a Es una poco. técnica mixta entre un bypass y una manga. Ujú. Y lo que sí sé es que dependiendo de tu índice de masa corporal, aparte de otros dos indicadores, eh, quitan más o menos intestino. Entonces, en mi caso, me han quitado bastante intestino, aparte del tema del estómago y de lo que te quitan del estómago. Y hay, a ver, hacen como una especie de ingeniería, que eso me lo explicaron en aquel momento y yo tampoco lo entiendo muy bien. Pero que tampoco, o sea, que te quiero decir que tampoco hacen como una obra de ingeniería donde haces la digestión en no sé dónde y haces un no sé qué con un no sé cuánto. Bueno, no sé. Sé que tengo mucho menos intestino y eso hace que es una mala absortiva, claro, o sea, absorbo mucho peor los nutrientes y bueno, tiene así como, según comentan, con mi índice de masa corporal y con mi grado de obesidad, es la más recomendable en este momento porque es la que menos efectos secundarios tiene. Es lo que me explicaron. También me dijeron, bueno, tú cuando te pregunten tú, para que no tengas que estar explicando todo, tú dices que te han hecho un bypass y ya está, pero no es un Pero bypass, bueno, yo es creo un... que se entiende bien, es una técnica mixta entre una manga y un bypass, Sí. ya está, o sea, se entiende Tiene las perfectamente. dos, o sea, no es una cosa intermedia entre los dos, sino que tienes las dos. Tienes ¿Tienes las una dos? manga y tienes un Vale. bypass, pero dentro del bypass hay como muchas, bueno, parece Dos que formas hay de diferentes hacerlo. tipos de bypass y Sí, en este es una de las más restrictivas porque te quitan mucho más intestino. vale. Básicamente es algo así Vale, el tema. vamos con las primeras fases. Sale todo bien en esa operación, dicho por la anestesista. Y empezamos, bueno, me imagino que la fase de lo que son los gases, todo eso ha sido bastante doloroso, como nos pasa a todos, ¿no? No, los gases el primer día. No, 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 no. Bien. Yo, a ver, a mí es verdad que la cirujana, una de las cirujanas, llegó un momento que me dijo, tienes una historia de actitud, o sea, yo es que, o sea, yo pasé de la UCI a me voy a duchar y quiero vivir, o sea, y entonces estaba como muy activa, ¿no? Y de hecho me dieron el alta súper pronto porque había un brote de COVID en el hospital y me dijeron, no, no, te vas para tu casa porque tú estás muy bien. Y yo, bueno, ahí pensé, espera, que yo estoy ahora mismo aprendiendo a comer, o sea, que relájate. Pero no, no, me fui para casa súper pronto, relativamente pronto. Em, el primer día tuve dolor en la UCI. Después, bueno, y porque yo soy muy pudorosa para ciertas cosas, pero realmente yo hay un momento antes de irme que pregunto, ¿pero ustedes me operaron de verdad? Yo no me enteré de nada, ¿eh? Yo tuve un postoperatorio que yo no me ¿Cómo, enteré de nada. cómo fue la introducción a los líquidos, semilíquidos? ¿Cómo fue tu fase? Empecé allí en el hospital. Recuerdo que tenía unas tacitas que me había comprado así muy chiquitinas con 50 mililitros, 25 mililitros y tal, que me las había comprado antes de la operación. Em, yo no recuerdo, o sea, no eché nunca de menos nada. No, poco a poco el cuerpo me iba diciendo lo que tenía que ir haciendo. Tenía ese manual con toda la formación previa que me habían dado. La verdad es que en mi hospital se lo curran muchísimo, pero muchísimo. Tenía además dos enfermeras llamaba directamente y les preguntaba si tenía algún tipo de duda y tal. Y bueno, los primeros días, pues empecé con aquellos líquidos transparentes al principio, los caldos transparentes, luego aquello ya empecé con algo de yogur, los yogures proteicos. Los batidos lo pasé muy mal porque claro, yo ya era la segunda vez que hacía dieta líquida con batidos de proteína y bueno, yo recuerdo que los primeros días el sabor, me cambió tanto el sabor desde el principio que los Ujú. batidos proteicos era como, no podía. Buf. Y entonces me acuerdo que desde enfermería me dijeron, mira, vete poco a poco, o sea, en este momento estás haciendo lo que jamás y nunca se debe hacer en la vida, pero que solamente en este momento de tu vida te vamos a permitir hacer, entonces te comes las cantidades que puedes con tus purés y con tus cosas, y yo la verdad comía mucho papaya molida. La papaya es un cicatrizante maravilloso para el estómago. Y yo me acuerdo, a todo el mundo se lo digo cuando se opera, por favor, en cuanto puedas empezar con fruta, yo me hacía unos mini batidos de papaya
y me comía aquello y me sentaba tan bien, o sea, era como, y no eché de menos, o sea, todo lo que me dijeron, la secuencia, yo nunca he echado de menos nada. Solo me arrepentí en aquellos primeros momentos de no haberme tomado una última Coca-Cola. Yo estuve 2 meses antes de la operación, la Coca-Cola me sentaba muy mal, pero me encanta la Coca-Cola. Y lo único, y un día hice así, la olí, y claro, como me cambió tanto el olor y el sabor, fue como, ya esto no me gusta, así que déjate de bobadas de que eches de menos esto. De hecho, no echo de menos nada, es que fue todo, para mí, fue muy fácil. Antes de la cirugía, ¿hiciste el preoperatorio? Sí, ¿Cuánto tiempo estuviste? 15 días desde que me llaman para la intervención, después te digo el 20 y pico de, bueno, cuando te estaba estuvo operando, Sí, el fue cuando me 24, llamaron a mí. Y ahí, pero sí es verdad que unos meses antes yo ya estaba muy limitada a la hora de comer, porque realmente hay un momento en la obesidad donde tu estómago no puede hacer digestiones. Entonces yo ya había muchas cosas antes de la intervención que me costaba mucho comerlas porque no podía digerirlas. El estómago no puede hacer los movimientos. Entonces, bueno, en mi caso, unos meses antes de la intervención yo ya estaba muy limitada a la hora de comer. Qué Ya no curioso. solamente era, Qué sí, curioso sí, esto que sí, estás diciendo porque a mí me ha pasado y yo no sabía por qué y puede ser esto. no Claro, hay yo espacio. comía, o Me lo explicó el digestivo. a lo mejor comía poco o comía nada o comía algunas comidas que yo decía, pero si no he comido nada, ¿cómo puede ser que me siente mal o que ya no pueda más o que... Y mira El tú, pues digestivo me explicaba que era porque el estómago cuando hace la digestión se mueve, hace movimientos. Si tú tienes tanta grasa aprisionando el estómago no puede hacer esos movimientos. Entonces, claro, esos meses previos a la intervención yo ya era, pero horrible. O sea, yo ya comía muy poco y todo me sentaba mal. Y una de las cosas que me pasaba eran los temas de, yo ya, por eso tampoco he echado de menos lo de no tomar bebidas con gas, porque ya los gases de las bebidas carbonatadas ya era una cosa terrible para mí también. Entonces, bueno, lo pude ir quitando. Ese previo ya lo tenía ya como adelantado, justo antes, bueno, justo no, unos meses antes de la intervención. Mm. entonces Y luego estuve 15 días no, con la dieta líquida, con los batidos, y luego ya la te intervención. despediste de las comidas antes de empezar con con los 15 días antes. No, No dijiste, no no, comer porque luego no. ya No, estabas no, es que fue todo, preparada. todo estaba como, sí, yo estaba tan metida en el proceso. Luego lo pensé y dije, oh, unos macarrones boloñesa, ¿por qué no lo hice? Pero no lo necesitaba. Comía lo que se preparaba en casa, Ujú. como podía, y controlando quizás también bastante, ¿no? Porque ya se acercaba la operación. Y mi gran obsesión era, tengo que hacer bien la dieta líquida, porque me explicaron lo del tema de lo que tenemos que hacer es desinflamar el hígado para poder trabajar mejor. Y yo era, le tengo que facilitar el trabajo a mi gran cirujano de mi alma, de mi corazón. Entonces, yo me lo tomé así. Entonces, mi proceso de bariátrica no empieza el día de la operación, empieza antes, cuando yo ya empiezo a favorecer todo lo que iba a pasar en esa operación, ¿no? Y bueno, y te vuelvo a repetir, o sea, entrando en aquel quirófano con aquella forma tan fatalista, pero yo hice todo como muy de manual, ¿no? Como lo que me explicó que tenía que hacer y que dependía de mí, yo lo hice. O sea, que por mí no fuese, que no. Llegó el momento de introducir los sólidos. Sí, y ¿Cómo me dio fue? el COVID. Fue terrible, porque es que me dio, o sea, yo me paso 2 años con una hija adolescente prohibiéndole salir para que no me diese el COVID porque en algún momento me iba a operar, ¿vale? Y a mí me da el COVID y además se lo contagio yo a mi hija. Ojo, que la cosa tuvo tela. Entonces, yo me opero el 10 de junio y el 17 de julio me da el COVID, justo cuando estaba introduciendo sólido. Guau. Y claro, el retroceso fue brutal. Yo con el COVID se me va al estómago directamente y yo me paso hasta noviembre sin poder introducir del todo sólido. O sea, fue terrible porque el estómago, o sea, era como tuve que volver a los caldos, además en pequeñas cantidades, todo me dolía muchísimo, horrible, horrible. El COVID me atacó muchísimo, de hecho lo recordaré siempre. Y hasta noviembre, o sea, me acuerdo que en septiembre tuve revisión en el hospital y era como que yo no he podido entrar en sólido, pero yo estaba como muy preocupada, pero si yo ya tendría que estar ya tolerando sólido y no tolero, ¿no? Y me dijeron, tranquilidad, o sea, esto es algo que pasa para nosotros es nuevo, o sea, no tenemos experiencia con este tema, entonces come lo que te pida el cuerpo y vamos a ir poco a poco. Y entonces, en mi caso, se introdujo sólido de una forma mucho más lenta y de hecho, a fecha de hoy yo todavía sigo tolerando, o sea, esta semana lo he pasado muy mal porque como tenía hoy nutrición, esta semana me ha tocado introducirlo todo.
O sea, 2 semanas llevo, ¿no? O sea, cada 2 días, pues venga, legumbres, no las tolero. Arroz sigo sin tolerar. No puedo mezclar lácteos sin lactosa, todo, claro, porque yo sí que soy intolerante a la lactosa después de la operación. Entonces, eh, estas 2 semanas llevo y bueno, o sea, ha O sido sea, terrible. después de la cirugía te hiciste intolerante a la lactosa. Sí, a la lactosa, bueno, a algo que tiene la proteína láctea, los lácteos animales. A la lactosa, el arroz, las legumbres, todavía no puedo comer nada integral, sigo sin tolerar bien la lechuga, todo lo que fermente, eso lo llevo todo muy mal. Esa parte es quizás la más Carne, durilla. carne, pescado, La marisco. carne, en esto sí que es verdad que yo coincido con Sheila, que lo hemos hablado alguna vez. Esto es muy caprichoso, entonces hay días que sí que puedo tolerar, bueno, no coincido con ella porque no come carne, que es veggie, pero sí que es verdad que lo del tema del capricho. La carne roja molida, puedo hacerme alguna albóndiga y me la puedo comer y tal. El cerdo, fatal, se me queda aquí y lo vomito directamente, o sea, directamente no baja. El cerdo es una cosa que lo llevo muy mal. Lo que como muy bien es el pescado, sí que como otras proteínas así, sí. ¿Y estas intolerancias te han venido a causa del COVID, de que estabas recién operada y has cogido el COVID, o te han venido por la cirugía? ¿Se sabe o no se Entendemos sabe? que es por las, no, entendemos que es por la cirugía. Mi nutricionista siempre me dice, tienes que seguir intentándolo. La parte de intestino que te hemos dejado tiene que acostumbrarse a que tiene que hacer ahora el trabajo que hacía todo el intestino, ¿no? Yo entiendo eso cuando me lo Vale, explican. vale, vale. Y yo lo intento. Yo, ahí como una campeona, yo hago mis intentos. Es verdad que, me pirrio por unos garbanzos, pero me pirrio, o sea, veo, y además lo preparo muy rico, y entonces, porque, bueno, lo que me da es por cocinar, o sea, cocino increíblemente bien, a todo el mundo se lo digo. Pero es verdad que me sienta muy mal, me duele muchísimo. Hoy, por ejemplo, tengo muchísimo dolor porque ayer probé con unas judías muy chiquititas, baby, a ver si aquello no me hacía daño y hoy tengo un dolor horrible, horrible, porque es dolor lo que pasa. Entonces, entendemos que esas intolerancias son por eso, porque tengo un intestino un poco vago, a ver, no es vago, es que tengo menos cantidad, entonces, bueno. Y el COVID favoreció mucho el retraso. O sea, Retraso. como que costó mucho más introducir determinadas cosas. Pero es verdad que, pese a todo, Ujú. eh, sigo sin echar de menos nada. Ojo, ¿eh? O sea, lo que puedo comer bien, hoy, estos días estoy un poco, ayer yo le decía a mis amigas, ¿no? Estoy un poquito, me ha pasado muy pocas veces desde que me operé, pero de repente es como, ¿por qué? Yo quiero ir a un restaurante y que me apetezca comerme algo y comérmelo con gusto, ¿no? Y me ha pasado como 2 o 3 veces nada más, el tener esa sensación de me encantaría poder comer cualquier cosa. De resto, la verdad es que voy ¿El dulce? bien, a mí me gusta. ¿El qué? El ¿Dulce? dulce. Pues me costó mucho el chocolate al principio. Ahora como chocolate, un poquito. Eh, bueno, en fin, hay una cosa que probé que me sienta fatal, me lo paso fatal, los Ferrero. Oh, qué cosa tan rica, la avellana, por Dios. El chocolate italiano así con avellana. Bueno, intento evitar todo lo que puedo. Pero lo bueno es que, por ejemplo, puedo probar algo dulce, pero lo pruebo, ya está. ¿Sabes? No, lo pruebo y digo, qué bien, qué rico, qué tal, ¿no? Ellos comen postre y a lo mejor pruebo una cuchara pequeña, lo pruebo y no necesito más, ni echo Vale. de menos ¿Y pero sí, cómo? lo tolero, lo tolero. Y además el Sadis tiene una cosa que es que no, el dumping está bastante controlado. No es como con otras técnicas, sí. El dumping, sí. Y cuando hablamos de la problemática que has tenido después de la cirugía, nos referimos a esto, ¿no? A la introducción de los alimentos, ¿no? De los nutrientes. Sí, tuve una época bastante así con las hipoglucemias, que ya hemos entendido que, bueno, que ya no son hipoglucemias en sí, sino que mi glucosa ha bajado, bueno, he pasado de glucemias de 400 antes de la operación, ahora vivo con unas glucemias de 70, que a veces bajo a 60. Y bueno, eso ha sido también un poco complicado. Esta mañana se lo decía a la nutricionista, le decía, porque ella me decía, bueno, pero en una persona ya que después de tanto tiempo de operada, eso es normal. Le digo, claro, pero yo venía de glucemias de 400, de repente me veo con una glucemia de 60 y me preocupa un poquito, porque el coco hay que adaptarlo también a esto, ¿no? Entonces, ahora Entonces, ya lo tengo, tu diabetes se puede decir que está controlada, o sea, ¿te sí, ha está desaparecido? curada, ¿Está sí, curada? curada, sí. Mi diabetes Wow. está curada. Y De la, hecho, a los 3 meses dejé de medicarme. Las wow. insulinas, pues sí, a los 3 meses.
Al principio yo me pinchaba insulina rápida, insulina lenta, y luego me pinchaba lo típico que mandaban a todo el mundo, estas hormonas que tal. No es esta que están mandando ahora, sino algo muy concreto para la diabetes y aparte pastillas. O sea, ese era mi tratamiento y aún así estaba descontrolada mi diabetes. En el momento de la intervención me quitan una de esas hormonas y también las pastillas, Ujú. y a los 3 meses la insulina rápida también, y a los 3 meses ya me quitan la insulina lenta. Y desde Guau. ese momento estoy sin medicación. O sea, ¿Una bien. hipertensión? La hipertensión, me dieron bajadas de tensión muy gordas y Ujú. ahora he vuelto a medicarme, pero una cosa muy suavita, he vuelto a medicarme. Pero bueno, porque tengo también un trabajo un poquito complicado. Entonces, bueno, entonces ahora vuelvo a estar medicada, pero no es algo preocupante. Mis tensiones están totalmente controladas, Vale. sin ningún tipo de problema. ¿Y la bajada de peso ha ido bien? ¿Ha ido como esperabas? ¿Estás llegando a los niveles que te marca la nutricionista? O... Bueno, esta mañana ya me informaron de que estoy en el 101%, he bajado el 101% de peso. O Ay, sea que ya bien. La bajada fue muy rápida, para mi gusto. Ahora llevo unos meses más tranquilita, más serena. Estoy bajando de una forma bastante más tranquila, pero la bajada fue brutal. Yo llegué a bajar a kilo día. Entonces, durante esas bajadas me caía, perdía el centro de gravedad, tuve que aprender a caminar, a subir escaleras, a bajar. He tenido que aprender a eh, hacer muchas es que cuidado con eso, porque yo me acuerdo cuando yo subía escaleras y las subo ahora y no tiene nada que ver. cosas. A ver, Cuando yo subía las escaleras era como yo iba, por ejemplo, así, pum, 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 ¿sabes? Y no tenía la gravedad que tengo hoy en día. Y digo yo, ¿por qué yo siempre me tenía que agarrar al pasamanos, ¿no? Porque si no me agarraba, perdía el equilibrio muchas veces porque el cuerpo iba como un tonel, ¿no? Yo haciendo así. yo bajaba escalón por escalón, peldaño por peldaño, ahora no. Para mí esto es fantasías animadas. O sea, todavía hoy me sorprendo cuando bajo escaleras. O sea, me encanta bajar escaleras y subir escaleras. O sea, Yo me las bajo pirria. todavía. Nadie puede entender lo que siento cuando bajo al garaje de mi casa. Igual que hay una calle en mi ciudad, ¿no? Que hoy por hoy, o sea, el concepto de distancia. Para mí antes una distancia era enorme y ahora de repente estoy súper cerca de todo. Puedo caminar y ir a los sitios caminando. Como te Hay entiendo. dos cosas, yo siempre pongo dos ejemplos de cómo te cambia la vida, ¿no? El primero es aparcar. Puedo aparcar en cualquier sitio, porque no importa que me peguen un coche al lado, salgo y entro de mi coche. Yo tuve que pedir muchas veces a la gente que me sacase el coche del aparcamiento. Aquí nos movemos mucho en barco, ¿no? Entre las islas. Y en los barcos pegan los coches muchísimo. Y yo siempre le tenía que decir al típico señor de la bodega, por favor, póngame en un sitio donde yo pueda bajarme porque míreme. O sea, y me acuerdo que me decían, pero ¿por qué no dice usted que tiene discapacidad? Y yo decía, porque no la tengo, soy gorda. O sea, no tengo discapacidad. Yo no le puedo quitar el sitio a una persona con discapacidad. Yo no puedo decir que tengo discapacidad cuando no la tengo, porque tienen 2 plazas de discapacidad. Entonces, pero solo le pido que me pongan un sitio para que yo pueda bajarme y subirme del coche. Entonces, hubo un momento en donde yo no podía viajar porque, claro, me ponían tantas resistencias y me parecía tan desagradable tener que explicar que era gorda, que ya dejé de viajar en barco y no cabían los asientos del avión tampoco. Entonces dejé de viajar en avión. Entonces yo estuve como, no sé, como 5 o 6 años sin viajar, sin poder viajar, ¿no? Con toda mi familia afuera. O sea, mi familia vive en otra isla y la de mi marido vive en Valencia. Entonces estuve muchísimos años sin, bueno, desde que fallece mi suegro y mi padre, yo no dejo de viajar, no vuelvo a viajar, ¿no? Durante mucho tiempo. Y la otra era las sillas. Las sillas tienen un peso máximo de 150 kilos. Entonces, yo sé perfectamente en qué sillas me podía sentar y en qué sillas no me podía sentar. Para poder ir a tomar un café con mis amigas, yo tenía que planificar el sitio, porque la silla tenía que aguantar mi peso, porque rompí muchas sillas, muchísimas sillas. Y luego, las sillas de oficina tienen un peso máximo habitual también de 150 kilos. Entonces, aquello era muy duro, porque además en mi trabajo yo tuve que pedir, por favor, una silla con pie metálico, con las ruedas metálicas, porque yo iba rompiendo sillas y es muy duro, o sea, es muy duro explicar y cómo eso te condiciona la vida, ¿no? Entonces, de repente puedo quedar en cualquier sitio para tomarme un café. Y esto puede parecer una frivolidad, lo que sea, pero la realidad es
que yo puedo quedar donde sea, me puedo sentar donde sea, me puedo bajar de mi coche, puedo conducir y caminar, puedo bajar y subir escaleras. O sea, ese es el día a día. Bueno, y no voy a hablar de la ropa porque es quizás la mayor, pues eso, que comprarse ropa también es maravilloso, que la sensación es bastante curiosa. Es verdad que lo he pasado un poco mal porque como ha sido todo tan rápido, pues no aprovechaba. Bueno, todos mis compañeros de trabajo me regalaron una tarjeta de compra de esto, así, para comprarme ropa. Y bueno, de lo que me compré en aquel momento, nada. O sea, es como, ahora es talla grandísima y no puedo aprovechar muchas cosas, pero bueno, voy intentando arreglar y tal, y bueno, pero qué maravilla. A veces voy a probarme solo por probar, o sea, no solo para ver que me sirve un pantalón o un vestido. Qué bueno. ¿Y cómo te sientes ahora? ¿Cómo te encuentras de verdad? Pues vamos a ver, yo siempre digo lo mismo, estoy viva, lo primero. La ciencia me ha dado una oportunidad de vida y yo también me la he dado a mí misma. Entonces, estoy bien porque estoy viva. Pero es un proceso de adaptación, es un proceso de muchas cosas. Yo no me reconozco físicamente, o sea, la cara a mí todavía me cuesta mucho reconocerme físicamente. A la gente le cuesta mucho reconocerme también. Entonces, ese día a día por la calle, o sea, todavía me sigue pasando que hay gente que no me saluda y al principio me costaba entenderlo. Y ahora, claro, esto es como, es una ciudad, pero es pequeñita, entonces nos han pasado cosas muy curiosas, ¿no? Desde perdón, es que pensé que se habían separado y que eras la otra. O sea, eso nos ha pasado. Wow. Hasta gente que no me saluda o gente que, bueno, me recuerdo un día con una compañera que no nos vemos mucho, pero sí hablamos por teléfono mucho, y empezó a hablar conmigo, me la encontré, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué, ay, bien, ¿y tú? Y tal, y no sabía ni que estaba de baja, no sabía nada. Y de repente me dice, y Pili, ¿cómo te encuentras? Y le digo, ¿con quién estás hablando, muchacha? Y me dice, no tengo ni idea. O sea, sé que tu voz me suena, pero no sé quién eres. O sea, y luego la gente que me conoció en la adolescencia, sí, me dice, pero estás igual. Y yo digo, no, no estoy igual, he cambiado muchísimo. Claro, de la gente que me conoció en La Palma, ¿no? En mi isla, como que sí, como que, no, no, si estás igual que siempre. Y yo, vale, o sea, esa parte intermedia pero todavía yo no me termino de reconocer, entonces estoy todavía conociéndome, adaptándome. Entonces, bueno, físicamente esto es duro porque todavía no tolero muchas cosas, porque, bueno, yo sí que tengo muchos problemas a la hora bueno, de mis digestiones, yo, bueno, es verdad que lo tengo todo como muy organizado, ¿no? Me levanto muy temprano en la mañana, que me decían, ¿cómo no vas a estar cansada a las 5 de la tarde si tú a las 5 de la mañana ya llevas una hora a tope? Porque me levanto, voy al baño, me reseteo, yo siempre digo lo mismo, me reseteo, elimino todo lo que comí el día anterior, empiezo con mis cremas, tengo muchos problemas con los pliegues de piel, con muchas úlceras, tengo muchas ulceraciones en la piel, entonces me las tengo que cuidar muchísimo, me tengo que lavar con geles específicos, luego me tengo que echar unas cremas, bueno, lo que no he hecho en toda mi vida, luego ahora, o sea, entonces a las 7 de la mañana ya tengo ya mi piel lo más cuidada posible y ya fui al baño, ya me organicé, ya empiezo a organizar la comida del día, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, tengo como unas rutinas muy marcadas, lo estoy pasando muy mal con el tema de la piel, muy, muy mal. He pasado momentos muy duros con el tema de la masa muscular, también perdí mucha masa muscular por lo rápido que fue todo. Y bueno, estar sentada me cuesta muchísimo, me duele muchísimo, pero bueno, estoy entrenando mucho, zona de glúteos, voy mucho al fisio, que también mi fisio me está ayudando muchísimo, muchísimo, porque eso, se me inflaman de repente mucho las articulaciones, me duele muchísimo. Entonces, bueno, entre mi fisio y mis entrenadores, la verdad que me facilita un montón la vida, ¿no? El tema de que yo a veces digo, Sufres un dime, poquito de la dismorfia, ¿no? muchísimo. El tema de la dismorfia para mí ha sido una pasada. ¿Lo estás De hecho, tratando con un psicólogo o algo? sí, yo sigo yendo con la psicóloga del programa de bariátrica, la tuve esta mañana, que me encanta porque ella me ayuda con cosas. Mira, salió mi plaza de mi trabajo y tenía que presentar la documentación y tal, no sé qué, y me puse muy nerviosa. O sea, en agosto, me puse muy, 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 muy nerviosa. Y me dio mucha hambre todo el tiempo, y tenía mucha hambre, y quería comer todo el tiempo, y me acuerdo que el día que entregué la documentación, desayuné 3 veces, y yo decía, ya está, ya está. Ya está, el TCA está ahí, y claro, yo estoy ansiosa y la ansiedad me está haciendo comer, y me voy a ella y me siento y me dice, vamos a ver,
tu cuerpo, estás nerviosa porque tienes una situación de nervios. Tu corazón está bombeando más sangre y tú estás dando de comer esto a un corazón que está así, tú. ¿Qué te está diciendo el cuerpo? Dame comida, necesito energía. No es ningún TCA. El día que presenté los papeles, se acabó todo. Yo ya dejé de tener tanta hambre. O sea, ella me ayuda en eso. Ella me ha trabajado mucho lo de, habrá momentos donde pienses que estás deprimida, son hormonas, tu cuerpo va a estar, o sea, ella me ha ayudado muchísimo en eso. Y luego yo tengo a mi psicólogo de siempre y sigo trabajando con él, pues eso, porque con ella me veo mucho menos, porque también en el hospital te ven mucho menos, porque, ¿sabes? Cada 3 meses, cada 4 meses, y luego Ujú. con mi psicólogo sí que me sigo trabajando mi relación con mi cuerpo y la dismorfia, porque realmente en mi caso concreto, me cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. De hecho, hay un clásico que es cuando me subo en el ascensor, siempre me miro en el espejo y digo, qué mal estoy. Y siempre mi marido contesta, es la luz, cariño, es la luz. Siempre me dice lo mismo. La luz del ascensor no favorece No, el mirarse. no, porque además nos cuadra justo encima y nos hace Encima, sombras y no, está claro, está claro. y Bueno, siempre digo lo entonces ahora mismo. estás con el tema de pieles, ¿no? Con las Mm, reparadoras, ya estás en camino y bien, ¿no? De sí. momento estás en estudio, te están valorando, ¿no? Y de momento, El martes es el gran día. El martes tengo sesión clínica con cirugía. Y bueno, ahí estamos, perfecto. o sea, realmente planteaba en la primera sesión que tuvimos, le decía, es que hoy lo he contado mucho porque como tuve nutrición, tuve la psicóloga, lo tengo como muy presente. Nada, el planteamiento mío con la cirujana plástica era, necesito saber si algún día me voy a poder sentar con tranquilidad porque ahora mismo lo estoy pasando muy mal, Te me duele, duele muchísimo. te duele el culo, ¿no? Me duele horrores, o sea, y además tengo muchas úlceras sangrantes, entonces esa parte la llevo muy mal, muy mal, muy mal. De hecho, el martes tengo la sesión clínica con cirugía plástica, el miércoles me ven en dermatología porque ya la situación está siendo bastante complicada. Estar sentada es horrible, pero estar de pie también. El roce de la ropa ya empieza a molestar también mucho. Es verdad que de verdad me cuido, o sea, le decía, digo, es que por delante, que también tengo un pliegue bastante grande, no, lo tengo todo muy bien y me decía, claro, mujer, es que esa parte es más fácil de controlar a nivel eso de cremas, es mucho más sencillo, siempre lo mantengo lo más seco posible, mucho cuidado, pero hay zonas en donde cuesta un poco más, ¿no? Y esas zonas lo estoy llevando bastante mal. Entonces, bueno, el martes parece que... Yo también es verdad que ahora estoy quizás un poco más tranquila porque como ya me hicieron Claro, la derivación a plástica, ya tuve la primera sesión, ya ya está estás en el martes. proceso. Bien, ya estoy en el proceso, entonces estoy como un poco más relajada. Sé que va a ser largo, pues porque de entrada ya me decían el otro día, no te vamos a hacer todo junto, va a ser poco a poco. Estoy un poco asustada porque creo que esta sí que duele y esta intervención es como diferente y estoy un poquito más asustada que con la otra, pero bueno, en el proceso y además es, es muy necesario. La cirujana me decía, por favor, lo que sí que siempre comentamos es que aquí no se viene por estética porque realmente es con la seguridad social y yo le decía, bueno, yo mi proceso de reconciliación con mi cuerpo lo trabajo en otro sitio, lo trabajo con mi psicólogo. Yo aquí vengo a ver si me pueden facilitar un poquito la vida, porque ahora mismo está siendo bastante complicado. Si puede ser bien y si no puede ser, pues óigase, pues si hay que convivir con esto, porque ustedes valoran que esto es normal, pues ya está, pues ya está. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Pero gracias a Dios, en principio tienes solución. Sí, parece que sí. Y bueno, el martes ella lo que sí que insistió mucho era en que me viesen más médicos porque sobre todo en la zona del culete es donde peor está por el tema de... No se sabe realmente qué fue antes, si esas ulceraciones son por los pliegues o Ujú. porque la piel la tengo tan fina, realmente es que al final, fíjate, tú toda mi vida siendo gorda y resulta que tengo una piel súper fina, ya te podía tener otras cosas finas esa piel tan fina está dándome problemas, pero a lo mejor no es tanto por los pliegues, o sea, ellos quieren un poco valorar Vale. y sobre todo la cirugía, hasta dónde me podría ayudar, porque igual esa piel tan fina va a estar así y hay que tener un cuidado diferente. Bueno, ellos lo que quieren valorar es exactamente cuál es la situación real. Entonces, bueno, pues ahí vamos. Lo de los brazos, yo me río mucho porque me preguntó, ¿pero te duelen? Y yo digo, bueno, para ir a entrenar necesito llevar camisetas de manga francesa siempre bastante apretadas porque realmente ahí sí que tengo un cuelgue de piel muy importante. Claro, y como nunca me comparo con nadie, yo nunca sé si esto es normal o no.
cuando me vio me dijo, uy, yo lo voy a apuntar también porque también lo vamos a valorar, ¿no? Y yo le decía, a mí cuando me duele es cuando hago albóndigas. Y claro, la otra me digo, es que ese movimiento es que me doy. Y claro, cuando me lo vio y se lo acabo de entender, es verdad. Y le digo, es que me duele mucho. O sea, es que ahí es verdad que me doy golpes a mí misma. A mí me pasa cuando bato los huevos, Sí, es al que hacer así, ahí, pi, 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 eh, te da unos latigazos tú a ti misma oye, que tremendos. me doy golpes, que sí, Duele, que sí. duele. Sí, sí que es Mm. verdad. Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas cortas que yo siempre digo, aunque lógicamente son preguntas que dan mucho que pensar, pero vamos a intentar que las respuestas sean cortas, ¿vale? A ver Sí, si es posible. ¿Qué te quitó la obesidad? libertad. La libertad. Me encerró en un cuerpo, me encerró, me fue encerrando poco a poco. Yo siempre decía, soy una cebolla que está hecha de capas. Y hubo un momento que la prisión fue demasiado dura. Libertad, ¿Qué te dio la cirugía? libertad, Yo es que siempre digo que estas dos preguntas van juntas, ¿no? Porque lo mismo claro, te da la cirugía, ¿no? ¿Tú claro. piensas que la cirugía bariátrica es para todo el mundo? ¿Tú la No, aconsejarías? no, yo no aconsejo, o sea, en temas de salud no aconsejo nada nunca a nadie. Pero además, no, yo creo que es un proceso en el que tienes que entrar cuando realmente crees que debes entrar. No creo que esté hecha para todo el mundo. De hecho, creo que es muy importante que cada vez se informe más de qué va esto realmente y cómo va esto, porque esto es para toda la vida. O sea, y tienes que ir pensando en eso, no puedes pensar. Entonces, yo no creo que sea apta para todos los públicos. Creo que hay un momento para la cirugía bariátrica. Ese momento, o sea, me da igual que sea a los 23, a los 22, a los 21 años o a los 50, pero creo que hay un momento para la cirugía bariátrica y uno sabe cuando es cuando toca ese momento, ¿no? Y no la aconsejaría, pero porque yo en salud nunca recomiendo nada, porque me parece que la salud es algo demasiado íntimo y personal. ¿Piensas que la cirugía bariátrica es para toda la vida o tiene fecha de caducidad? A ver, yo creo que es para toda la vida, porque el cambio es para siempre. Evidentemente, luego pues pasarán cosas, hay gente que tiene reganancia, hay gente bueno, por lo que sea, pero aún así yo creo que debería de ser para toda la vida. Por eso pienso que no es apta para todos los públicos, también te digo, ¿no? Porque yo creo que esto tiene que ser una herramienta que te valga para un cambio de vida, para un empezar a cuidarte y para un mirarte con otros ojos. Entonces, eso tiene que ser ya para toda la vida. ¿Para ti cuál crees que es el éxito de la cirugía? Pues precisamente ese, el empezar a cuidarme. O sea, para mí mi mayor éxito, esta mañana me definieron como un éxito. Y a mí me hace gracia esa definición, porque el éxito en mi caso es el empezar a cuidar de mí, el quererme, y todavía estoy a años luz de lo que me gustaría quererme y de lo que me gustaría cuidarme. Pues todavía Yo alguna barbaridad, ¿no? con el paso del tiempo, de los meses, ¿no? Después de operarme, llegué a la conclusión, ¿no? Porque yo estaba verde completamente, de que el gran éxito de la cirugía para mí es el cambio de hábitos. No tiene, Claro. para mí no tiene otro éxito, ese es el gran éxito, el cambio de los hábitos que aprendes con las fases que te van marcando, ¿no? Para cuidar de ti, para mimarte, para quererte a ti misma y para vivir de una manera mucho más, con mucha Ahora, más calidad. si no cambias de hábitos, olvídate porque va a ser un No, fracaso. claro, claro, claro. O sea, Para ti, dime, bueno, el tema de las comidas tú aún estás ahí intentando introducir, pero ya nos comentaste que te cambió mucho el olfato y el sentido, ¿no? ¿Hay alguna comida que antes no te ¡buah! gustaba nada y que ahora digas, "Pf, lo flipo"? Mira, lo mío es, pero vamos, flipante. Odiaba los encurtidos. O sea, Ujú. no me pongas una aceituna delante, ¿vale? Porque es que ahora es como el olfato, parezco, vamos, odiaba el curry. Dame curry, todo el que quieras. O sea, dame el picante. El picante siempre me gustó. Pero ahora me flipa el picante. Y la gente me dice, ¿pero tú puedes comer eso? Y yo, pues la verdad es que no tengo ni idea, pero a mí no me sienta mal. O sea, yo me lo llevo comiendo. O sea, me hago así como unos curries, así como súper guay. Cocino muchísimo. Y me gusta muchísimo la comida hindú. O sea, de repente, o sea, es verdad que no puedo comer no puedo comer el arroz, tal, muchas cosas que no puedo comer, pero luego yo me hago así como mis recetitas en casa y me encanta el curry. A todo le pongo curry. Y me gusta muchísimo el vinagre. O sea, nunca en mi vida. Es verdad que en algún momento alguien me dice
que el cuerpo te pide lo que necesita. Entonces, esos sabores tan potentes es para que bebas agua, porque yo sí que tuve deshidratación los primeros meses, pero casi me tienen que ingresar. Porque se me olvidaba beber agua. De hecho, todavía hoy sigo poniendo alarmas en el móvil para acordarme de beber agua. Y para las vitaminas y para todo, porque yo podía vivir sin comer y sin beber, o sea, perfectamente durante todo el día. Entonces, el cuerpo es verdad que es muy sabio y te pide, ¿no? Los sabores que te pide son para recordarte que tienes que beber agua, ¿no? Entonces, lo más flipante, el vinagre, que no me gustó nunca, Los eh, los encurtidos, todo lo que tenga ese sabor tan potente y luego los sabores así como asiáticos, ¿no? La soja, esos sabores así como muy, muy asiáticos. Ahora empiezo a comer un poquito de fideitos de arroz, que los estoy comiendo así como muy poquitos, pero los estoy probando y ¡ay, qué rico! Qué bueno! Sí, 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 me gusta mucho. Oye, me imagino que sí, pero te lo voy a preguntar. Cuando has intentado comer arroz, ¿le has quitado el almidón primero? ¿Lo has Todo, le he probado lavado? todo. He hecho el arroz el día anterior, o sea, todo. Igual que las lentejas, he intentado esas lentejas rojas que vienen sin cáscara, todo. O sea, con el arroz lo he intentado todo, porque, a ver, me casé con un valenciano, imagínate la base de alimentación de mi casa, ¿cuál es? Siempre digo lo mismo, nunca me gustó el arroz. Entonces, para mí, el arroz amarillo, o sea, la paella, nunca me gustó. Pero el arroz blanco sí me gusta. Y lo echo de menos un poquito. Pero es que en mi casa se come arroz casi todos los días, hay arroz. Siempre yo preparo arroz blanco para ellos dos, ¿no? Entonces, arroz blanco, amarillo, lo que sea, pero es muy importante en casa. Y lo he probado, o sea, el De mi nutricionista me manera. decía, pruébalo a hacer el día anterior, límpialo y no sé, haz no sé qué, quita el almidón, nada, o sea, me duele, me duele. Mira, yo una vez vi una receta y yo la suelo hacer. Bueno, yo como poquito arroz porque a mí me lo prohibieron mucho hasta el año, el arroz estira pasta, entonces tanto arroz como pasta como poca. Pero yo vi una receta una vez de Masito, no sé si lo conoces. Es bueno, es un señor que pone recetas súper fáciles en Instagram. Y hace Ujú. el arroz y al agua, primero le quita el almidón y luego al agua del arroz le echa un poco de soja. En el arroz Ah, que se cuece, cuando se vale. cuece el arroz, le echa soja. ¿Quién sabe? A lo mejor te Bueno, funciona. eso puede funcionar porque como en casa lo hago tanto y en casa además son muy de comer, como María Celíaca no hay ningún chino, restaurante chino donde pueda comer aquí, en Valencia sí, pero aquí no hay. Y yo me hago mucha comida y a ella le encanta cuando... Entonces voy a probar a ver qué tal. Luego No, lo probaré no, y... en el sabor no lo vas a notar prácticamente nada, pero bueno, es un Vale. toquecito que le da y oye, por aportar un granito, a ver si lo conseguimos poco a poco. Sí, bueno, te digo, el arroz tampoco es una cosa que, bueno, Que te dé mucho, si no lo comes tampoco pasa nada. no me lo he hecho tanto, la pasta la he hecho más de menos que el arroz, sí. Cuando Pero no. decías antes las cosas que, la siguiente pregunta, ¿no? Son cosas que te cuesten, ¿no? Como por ejemplo a mí beber agua, a ti beber agua, recordarte lo de las vitaminas que te tienes que poner. ¿Hay alguna cosa más que te cueste que digas, esto me cuesta la vida? Bueno, no poder beber cuando como sólido. O sea, para mí lo que más me ha costado, porque además mi madre, cuando yo era pequeña, tenía la santa costumbre de cuando comía la merienda y era el desayuno, ¿no? Mordisquito de pan, buchito de leche. Mordisquito de pan, buchito de zumo. Pero siempre tenía que comer con el líquido. Y yo el otro día le decía, qué maltrato tan grande me hiciste, madre, porque ahora no sé comer sin beber. Lo he llevado muy mal, ¿eh? Eso para mí ha sido lo peor. O sea, no poder beber mientras como. Ahora ya como, no he bebido nada y digo, ay, ya lo hice sin acordarme sin que fuese un pesar, ¿vale? Pero ya lo tengo como más integrado, pero aún así lo echo de menos. El organizarme para, ahora sí bebo líquido porque estamos por ahí, me tomo un acuario, no sé qué, o sea, me tomo lo que sea, o una infusión, y ahora tengo que esperar para comer el sólido. Me cuesta mucho organizarme, ¿sabes? Muchísimo. Pero bueno, eso me pasa con las vitaminas, como las tengo que tomar con líquido, entonces es como, ¿y en qué momento de la mañana integro la vitamina? ¿Sabes? Como porque estoy No puedes trabajando. tener el estómago vacío, tiene que estar lleno, ¿no? Claro, ¿De qué? Entonces, claro, entonces, me cuesta mucho organizar eso. Luego el agua. Encontré, o sea, el cirujano lo último que me dijo fue, búscate un agua con un pH alto. Y alcalina. empezamos, sí, y empezamos a buscar y hay una marca de agua que lo tiene bastante alto, que solo lo consigo en un par de sitios. Desde que bebo esa marca de agua, oh, qué rico, bebo ¿Cuál tomas? muchísimo. Sierra de Cazorla, ¿Qué tiene? ¿Cuánto? pues un 8,2 la tengo aquí, un 8,2. Y luego tengo esas aguas alcalinas que a veces compro una Ursu de 9
que mi marido dice, ella bebe lejía, ella no bebe agua, ella bebe lejía. Claro, cuando me bebo eso es como me bebo mucha agua, o sea, me entra muchísima agua, o sea, es como me sacia la sed. Pero bueno, esa es más complicada, es mucho más cara también, pues son ya aguas alcalinas ya más hechas. Y esta de Sierra de Cazorla tiene un precio más o menos normalizado y bebo mucha agua con la Sierra de Cazorla, bebo A mí, muy bien. a mí me pasaba con el agua que era beberla y me mareaba el estómago. Duraba Horrible. poco, pero me mareaba. Y hasta que un día, yo creo que fuiste tú la que me dijiste, entre tú y Sheila, no sé, creo que fuisteis las dos que me comentasteis lo del agua alcalina, Sí. lo del pH del agua. Y encontré una aquí, que además estaba yo en el trabajo, tiene un pH de 9,5, Es que es pero maravilloso. para mí fue, o sea, gloria bendita. O sea, ¿qué A va a mí me decir? dolía, me duele. Yo cuando bebo agua de un pH mucho más bajo, que a lo mejor pues no me queda otra en el ¿Te momento duele? Sí, de... sí. Me duele, o sea, yo es como, lo tomo y es como dolor. Entonces, yo cuando quiero saciar la sed, cuando tengo sed de verdad y necesito beber, yo me bebo un... El otro día me preguntaban, ¿no? ¿Qué cantidad? Yo llego a beberme ya mi vasito de 200, la mitad seguido, ¿sabes? Que al principio eso era impensable. Y ahora ya con esta marca, con ninguna otra marca puedo hacerlo. O sea, con pHs inferiores a 7, ya cuando empiezas de 7 para arriba, bueno, ya me voy acostumbrando quizás un poco más, me duele un poco, pero bueno. Pero esta es la más alta que está en el mercado aquí ahora mismo, de las normales, de las que puedas conseguir en un supermercado. Pero Y el esa hecho tiene como... de sentir que tú bebes y no pasa nada en tu estómago, eso es increíble. Y que sientes Sí, eso fresquito y que sientes, wow, a mí me pasó al año de estar operada, yo bebía aguas de estas con sabores y tal, pero no es agua, o sea, no. el tomarme Yo agua. necesitaba que me quitase la sed, o sea, yo necesitaba tener la sensación anterior de bebo porque tengo sed. Claro, al final como me dolía tanto, yo no bebía por no pasar por aquello. Entonces, como al mes y medio fue cuando me hicieron una orina de 24 horas y es que 50 mililitros hice de pipí. Y fue cuando me dijeron, uy, es que estás entrando en deshidratación, es que no. Y ahí fue cuando empecé con las alarmas para beber buchitos de agua y bueno, más o menos y hoy me preguntó y le dije, me vas a pelear, no me digas nada porque me van a pelear, porque a mí el agua me sigue costando. O sea, Ya, bebo y bien, pero el agua es algo que me cuesta, porque además no tengo mi agua en todas partes. Entonces, ahora en el trabajo he conseguido que pongan una ahí que está muy bien, que tiene 7 y pico, 7,7 creo que es, una cosa así. Y bien, muy bien, porque además yo ya estoy vendiendo la moto de esto para todo el mundo, ¿vale? O sea, esto para mí sola no, o sea, esto para todo el mundo. Y bueno, bien. Pero sí, hemos pasado por muchos sueños desbloqueados, muchísimos, pero dime un par de ellos que tú destacarías que para ti han sido súper, súper importantes. a ver, eh, caminar, para mí es muy importante caminar porque no podía caminar. Entonces, lo que te decía antes, el tema distancias, el que no me, o sea, nunca digo que no a caminar. Me apetece caminar. Es como, y me dicen, venga, pero yo te recojo y te llevo, ¿no? Porque antes me tenían que llevar a la puerta de todo, ¿no? Porque no podía, ¿no? Y ahora es como, pero apárcate allí, que no pasa nada, yo voy caminando y no me importa caminar. Caminar para mí es uno de los sueños más flipantes. Yo A ver, hay muchas veces que le digo a José, ¿no? Cuando me dice, hay que ir aquí, allí, tal. Claro, yo decía, vamos andando, no pasa nada. Y me mira, hoy en día me mira, sí, en sí, serio. Yo, sí, sí, claro, sin problema. Pero claro, es que son muchos años acostumbrado a que, ¿cómo voy a a que andar? no se podía. Y luego hay el poder participar activamente en todas las actividades de mi hija, ¿no? En todo, ¿no? Ella teníamos no sé, son sueños también un poco así como muy locos, ¿no? El tema de, ella es scout, entonces hace muchas Wow. actividades. Yo colaboraba con el grupo scout, colaboro mucho. Me flipa estar rodeada de gente muy joven, ¿no? Lo disfruto muchísimo. Y es verdad que yo siempre les digo que en la última etapa, a las únicas personas que yo les permití verme, que me viesen, era a ellos, ¿no? Al grupo, ¿no? Porque bueno, los chicos a mí me dieron mucha vida en aquel momento, ¿no? Yo colaboraba con el tema de cocina y les hacía de comer y me acuerdo el último campamento antes de la operación, yo casi no podía estar de pie, me iba agarrando en la cocina para poder cocinar y lo pasé muy mal en aquel campamento, ¿no? El poder estar con ellos ahora, que estoy también, cuando hice mi celebración de mi baricumple, que hicimos una super fiesta, vinieron todos, ¿no? Y el moverme y poder estar, por ejemplo,
ellos cuando hacen esas ceremonias que hacen, yo nunca iba, pero sobre todo por no ver al resto de padres, ¿no? Mis madres, o sea, me costaba. Ay, espérate, ¿le está pasando aquí algo? Ahora, ¿me ves bien, Silvia? Sí. Sí, ahora sí. Em, entonces yo nunca participaba o sea, nunca bajaba a las ceremonias, nunca estaba, porque no quería que me viesen las otras familias, ¿no? Ya sobre todo en la última etapa, a mí me costaba mucho que me viesen, ¿no? Y ahora no me importa. Entonces puedo ir, puedo estar con ellos, disfruto, ¿no? Muchísimo viéndolos, ¿no? Porque me encanta me encanta verlos, la verdad, o sea, me parece genial ver a la gente joven y me divierto mucho con ellos, ¿no? Entonces, eso es un sueño que para mí, ya sobre todo por aquella última etapa, para mí es, vamos, súper guay. Dime, ¿qué no volverías a hacer? No quererme y sobre todo, de lo único que me arrepiento, siempre lo digo, aparte de la Coca-Cola, lo siento, de lo único que me arrepiento es de haberme tenido asco. Yo hubo un momento que me tenía asco a mí misma, me daba mucho asco mi cuerpo. Entonces, me arrepiento de haber entrado en el quirófano sin haberme llevado eso trabajado. Me hubiese gustado entrar en quirófano queriéndome más. Es de lo único. Y creo que en este momento, con todos mis pliegues y con todo, tal y como está la situación de mi cuerpo ahora mismo, que de verdad es una pasada lo que hay en mi cuerpo ahora mismo, bueno, de situación con los pliegues, en este momento priorizo por encima de todo el querer a este cuerpo que tengo porque pese a todo, incluido esos pliegues, quiero querer a mi cuerpo y no quiero volver a sentir asco por él nunca. Una de nuestras compañeras que hemos tenido aquí en el café bariátrico me decía un consejo, ¿no? Que es la siguiente pregunta que te voy a hacer, que le puedes dar a otra persona. Me decía, si te vas a operar, si decides operarte, hazlo queriendo a tu cuerpo, no odiándolo. Hazlo porque lo quieres, no porque lo odias. Yo lo odié, pero para mí lo peor es sentir asco. O sea, era la sensación de repulsión que me daba mi cuerpo. Y para mí es lo peor de todo. Porque bueno, creo que en el fondo, y ahora es el trabajo que estoy haciendo ahora mismo con mi psicólogo, va por ahí. O sea, necesito querer a mi cuerpo porque es la herramienta con la que puedo vivir. Entonces, bueno, me arrepiento de eso. Es de lo único que me arrepiento de la vida anterior. De resto, creo que todo lo que pasó, pasó porque tenía que pasar. No, no podías darse de otra manera. Ya está, ¿sabes? No. Para ti, ¿qué es lo mejor de la cirugía y lo peor de la cirugía? Bueno, lo mejor, la oportunidad de vivir. Para mí, lo mejor de la cirugía es que me han dado una oportunidad de vida. Me han dado, la ciencia me ha dado, yo siempre lo digo, o sea, la ciencia me ha dado una oportunidad de vivir. Y lo peor, hombre, yo creo que hay un día a día que no es tan positivo y que hay que vivirlo. Por eso es tan importante que la gente vaya a quirófano sabiendo a lo que se va a enfrentar después. Es una oportunidad de vida. Es que mucha gente me llama y me dice, ay, es que yo quiero ponerme un vestidito. Y por favor, no me minimicen a eso, ¿vale? Es importante poderse poner el vestidito. Para mí, el gran momento de este año ha sido el momento en el que yo llego a una tienda con un amigo y me compré un vestido corto, o sea, corto, a media pierna. Me acordé de ti cuando el pase de modelos aquel. Y me compré el vestido, porque además me lo probé, me lo puse el día de mi cumpleaños, no me lo he vuelto a poner más, porque además qué incomodidad ponerse un vestido. Yo soy de pantalón. Pero el poderme poner un vestido, comprarme un vestido, ¿no? Claro que es guay, pero no podemos minimizarlo a eso. Hay un día a día muy complicado, señores. O sea, esto no es, te operas y ya empiezas ya a convertirte en, tienes un cuerpo normativo, todo es maravilloso. No, o sea, pasan muchas cosas en medio. Entonces, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre digo que lo peor está envuelto de algo tan guay y tan estupendo que, bueno, yo he tenido muy pocos, o sea, he tenido momentos de, jo, jo, pero han sido pocos, no han sido muchos. O sea, yo en mi día a día, al final, con todo, con lo malo también, yo me he ido adaptando mucho, he adaptado muchísimo. Mi psicóloga del hospital, la de la bariátrica, siempre me dice, tenías muy buen trabajo mental. O sea, no eres la paciente que viene aquí a quejarse, a no sé qué, ni tampoco, o sea, tú tienes un trabajo mental en el que entiendes que todo lo malo que te está pasando forma parte de algo que es muy bueno. Entonces lo integras y entonces la verdad es que me refuerza mucho con eso, ¿no? Porque realmente es que el día a día es muy complicado. Yo, Silvia,
así, es así, es así. Y ya por último, para acabar, lo que te decía antes, danos tu mejor consejo a esa persona que está pensando en operarse en sí, ¿no? O a esa persona que se acaba de operar y lleva súper poquito operada. ¿Qué le Pues yo podrías? creo que lo principal es el trabajo mental, para mí es muy importante. La cirugía hace mucho, o sea, el cuerpo hace mucho. Yo siempre digo, hay un día a día, al principio sobre todo, en el que hay una guerra entre tu cabeza y tu cuerpo y siempre gana tu cuerpo, porque está ya hecho, está configurado para que gane. Entonces, hay un condicionamiento clásico ahí que, en fin, o sea, tú te vas a comer el bombón, te va incluso a gustar el bombón. Pero igual después cuando te vayas al baño te vas a acordar de todo lo que... En Qué fin. bueno. Entonces, hay una lucha mente-cuerpo importante, porque es normal, porque venimos lo que venimos, aunque es verdad que esto te facilita mucho, muchas cosas, pero donde siempre gana el cuerpo. Entonces, para mí lo más importante es el trabajo mental Ujú. y también la información de cómo va a ser el después, ¿no? De ir bastante informados, ir bastante informados de lo que es tener unas pieles ahí, que esto no es, qué guay, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando tiene menos de 30 años digo, qué guay esas pieles ahí, van a volver a su sitio rápidamente. Pero bueno, ¿qué te puede pasar en el día a día que puede ser duro? Tener esa información, pero sobre todo el trabajo mental, ¿no? Eh, eh, de que esto es para toda la vida, de que esto tiene que ser para algo mucho más importante que ponerte un vestido, y de que, bueno, que ojo, que quien lo hace también porque realmente se siente mal sin poder ponerse el vestido, también tiene que hacerlo porque, oígase, aunque, bueno, si se puede evitar la operación, por favor, siempre, que esto es cirugía mayor, no nos olvidemos. Y como último Y recurso. sí, bueno, no, con el recurso que sea, pero sabiendo que nos estamos metiendo en un quirófano y que es cirugía mayor, que no estamos hablando de me voy a quitar un granito que me salió, no, o sea, señores, esto es algo lo suficientemente potente como para que vayamos con seguridad. Por eso hacemos estos podcasts, tanto yo como tú, que prestas tu experiencia aquí desinteresadamente y con toda tu esencia contándonos, como yo digo siempre, esto no es para convencer a nadie, es para que tú sepas las luces y las sombras que tiene cada proceso, porque cada Sí, proceso es único, cada persona pasa por una situación completamente diferente. Hay muchas operaciones, los cuerpos son cada uno un mundo y cada uno reacciona de una manera diferente, ¿no? Pero ese es el fin del podcast, que la gente conozca, nos conozca y que conozca las situaciones reales que vivimos cada uno y que con toda esta información, como dices tú, luego tomen la mejor decisión la para mejor ellos decisión. y para sus vidas. Y con consecuencia, quiero decir, o sea, señores, que, y además eso, ¿no? O sea, no puede ser, me voy a operar por una historia muy frívola, no, o sea, es para siempre con un pensamiento muy de consecuencia, o sea, ¿qué va a pasar después, no? Pues te puede pasar esto y esto, pues ya está, pues para adelante, ¿no? O no. Pero que esto es para siempre, ¿eh? Que la vida no vuelve a ser igual, aunque queramos, ¿eh? Por más que nos vean que tú dices, voy a probar esto, voy a probar esto otro, ¿no? Y yo te veo a veces que estás ahí en Estados Unidos, que debe ser, en fin, y claro, yo te veo y a veces me das una envidia cuando comes queso o algo que tenga queso, ¿no? Pero claro, yo digo, acaba de pegar un mordisco de algo. O sea, seamos conscientes, no está comiéndose algo. O sea, porque no vas a poder volver a hacerlo nunca. Entonces, eso es importante que lo tengamos en la cabeza, que vamos a poder probar cosas y vamos a poder comer determinadas cosas, pero va a ser de otra manera. Mira, es como, te lo voy a contar, el otro día fuimos al Lidl, aquí hay muy poquitos en Nueva York, pero están abriendo cada vez más y me abrieron uno cerca de casa, relativamente cerca de casa. Y digo, yo de Lidl tengo muchas ganas de los puddings estos famosos que se compra todo el mundo. Y Sí. aquí no los hay. Ya se los pedí a una amiga a ver si en el siguiente viaje me los puede traer, porque estoy loca por probar sobre todo el del chocolate. Pero en el Lidl hay una cosa que a mí me mataba mucho y que son los donuts de chocolate. Porque aquí los donuts ya pueden hacer lo que quieran, pueden lo que les dé la gana, que no saben igual y no son los mismos. Y los donuts de chocolate aquí por dentro suelen ser todos oscuros. Y no, el donut de ¿Ah? chocolate del Lidl o del Mercadona o tal, pues por dentro son Es un claritos. donut con chocolate por fuera. Exacto. Y aquí no es así, o chocolate muy negro, o sea, no, ni parecido. Entonces yo cuando me abrieron el líder aquí al lado de casa dije, uy, el chocolate, los donuts de chocolate, uy, uy, uy. Bueno, fuimos, me compré 4 donuts. Yo a José le dije, yo me voy a comprar 4, tú cómprate para ti los que quieras, yo me voy a comprar 4, punto. Bueno, pues cuando salimos de allí, digo,
esto hay que comerlo ya. No espero ni a llegar a casa. O sea, llevaba soñando con eso, date cuenta, llevo aquí casi 6 años. 6 años sin comerme un donus de chocolate. O sea, bueno, he probado aquí alguno que ni siquiera lo he comido entero porque no me gustan ¿No los te donuts de gusta? chocolate de aquí. Bueno, total, me comí la mitad, porque siempre con mucho respeto, cuando se come dulce, Sí. respeto primero por lo que puede pasar, segundo porque no le estás metiendo algo saludable al cuerpo, o sea, eso es así, lo sabemos, pero también hay que seguir viviendo con la vida, ¿no? Mm. Y el siguiente, y la otra mitad se la comió Josiño. Vale. De los 3 que me quedaban, me llegué de comer uno más. En 2 días Ah, posteriores me comí mitad en un día y la otra mitad otro día. Y no me comí más, o sea que en realidad me comí un donus y medio de los 4 que yo dije que por narices me iba a comprar, ¿sabes? O sea, yo quiero 4 para mí. Luego, lo que acabe pasando, ¿no? Ya es otra historia. claro, es que al final es eso lo que te decía antes. O sea, mi hija que dentro de su historia hay un sitio aquí que hace una mousse de chocolate que es sin gluten y tal, y ella puede comerla. Y yo en algún momento cogí la cuchara y era, ¡ay, qué rica está, por favor! Ya está, porque me llega hasta a arder la boca. O sea, es como tanto azúcar, claro, como ya no estoy acostumbrada a comer nada dulce, es como me llega, ¡ugh! Pero Yo noto luego, esa, la boca se te pone pastosa. horrible, horrible. Horrible, horrible. Yo estuve un año sin tomar nada de azúcar, pero ni un caramelo ni nada, o sea, nada, nada, nada. Un año sin tomar nada. Yo hay Ahora ya, sabores yo que no he vuelto a tener. yo me permito comerme mis cosas dulces sin ningún problema, pero como poca cantidad y sabiendo lo que estás haciendo, ¿sabes? O sea, estás comiendo Claro, algo es que es eso, o sea, procesado. yo realmente lo de probar el postre de otra persona, eso lo hago. Y Claro, además es que digo, lo tengo que hacer, porque si no, voy a convertir esto en una pesadilla, entonces lo hago. Es claro, verdad que hay cosas que me sientan fatal y que automáticamente, o sea, lo que sí que intento siempre es que no tenga nata, lactosa, tal, porque ya sé que voy a pasar mal la tarde, claro. entonces no tengo necesidad. Pero si es algo, yo qué sé, un strudel de manzana que a veces no tiene nada de lactosa y tal, yo lo pruebo, porque además me apetece muchísimo y lo pruebo. Y es genial, y está estupendo. Es verdad que no puedo una segunda cucharada, o sea, me cuesta mucho continuar porque ese sabor tan dulce me tira para atrás. Una compañera de trabajo me dice, pero tú puedes comer eso, pero no deberías porque vas a engordar. Y yo digo, a ver, que no, que yo, pasa por mí como por un colador, hace así, ¡shi! ¡Pum! Y se Claro, va, claro, sí. tranquila. Yo Y el es otro día como, hice aquí en casa unos donuts healthy de chocolate que puse la receta en mis historias y era con avena molida, que la avena que tengo en casa, la molí, llevaba plátano, vainilla y naranja o oh, mandarina para darle ese toque de que esté más riquísimo. suavecito. Y luego una cobertura de chocolate negro, oye, exquisitos. Nada que ver con unos donuts que te comprarías en cualquier sitio, ni Claro. saludable, ni por ser sano, ni por las calorías. Nada que Yo ver. acabo de mandar a mi hija ahora mismo a comprarme unas galletas que me compro de quinoa, llevan quinoa, naranja, no, perdón, quinoa, limón y canela. Que yo estoy convencida de que en otra época de mi vida yo pruebo eso y digo, Pati, porque no tiene Vale. nada de azúcar. Están riquísimas, buenísimas. Y ahora le dije, por fin, porque iba a ir a un sitio y le digo, eso no las venden en un supermercado. Pásate Le por digo, allí. me traes un par de paquetitos para tener para los desayunos y así me llevo para el trabajo y me dice, mamá, ¿a quién te ha visto? Galletas de quinoa, tú y yo, sí, sí. Tú tráeme las galletas de quinoa, que me gustan un montón. Y luego esas también me ayudan con el tema de las hipoglucemias, porque me las mantienen ahí como más tal. Y estoy como toda privada porque me va a traer las galletas de quinoa sin azúcar, que están riquísimas. Pero es Bueno, verdad que Eva, te cambian los sabores y bien. un Oye, muchas placer. gracias. Venga, igualmente. Un placer tenerte aquí. Cuando me dijiste que sí, dije, uff, qué bien me lo voy a pasar yo con esta chiquilla. Me encantas cómo piensas, me encanta lo bien amueblada que tienes la cabeza, te lo digo de corazón. Y tu proceso me parece súper admirable. Cualquier proceso de cualquier persona me parece admirable, cuidado. Pero el tuyo, de verdad, me quito el sombrero ante ti. Mil gracias por estar aquí con nosotros A y ti. nos Venga, seguimos viendo por redes. beso. Hasta luego. Venga, chao. Y como te digo siempre, si te ha gustado este episodio, por favor dale a me gusta, suscríbete y comparte. ¡Hasta luego!